Muy buenas, Viglianos y Viglianas. Yo soy Darius. Y yo soy YouTube. Y bienvenidos a Tertulia Vigliana. El set 12 ha llegado. ¡Fua! Estamos ya ansiosos, ¿eh? Yo recuerdo cuando el año pasado salió el anuncio de que iban a meter todo el tema de Pixar en general, de Toy Story y demás a Lorcana y dije, bueno, esto llegará en algún momento. Y ha llegado, macho. Ha sido como, ¡fua! En un segundo, ¡pum! Buzz Lightyear, Mérida, ¡hala! Es increíble, exactamente. Bueno, pues para los fans de Lorcana que viváis en una cueva, pues ya el fin de que viene son las presentaciones de Wills Unknown, que seguro que todos lo sabéis, pero es el primer set de Disney Lorcana que nos aporta cartas de Pixar, y eso para los fans de Disney, pues claro, es todo un hito. ¿Qué películas de Pixar vienen en esta nueva expansión? Pues efectivamente, como David decía, Toy Story, Los Increíbles, que la verdad que molan un montonazo, y bueno, Toy Story, qué decir de ella, que fue la primera película de Pixar, o sea, creo que es literalmente la más mítica para nuestra generación de nacidos en los 90, etcétera, principios del 2000, como podéis ser casi todos, pues la verdad que Toy Story es mítica. Y luego pues Brave, que seguramente es un poquito... tiene un poquito menos de base de fans de nacidos en los 90, pero es verdad que es la peli más de princesas, entre comillas, de Pixar, porque tenemos a Mérida, esa pedazo de princesa que cuadra un montón con todo el lore de Lorcana y con las cartas de Lorcana que más vendidas son, porque todo lo que son princesas tiene esa waifu tax que comentábamos David y yo en el vídeo de economía de Lorcana, que es una tertulia vigliana, la verdad, muy, muy chula que nos quedó. Así que bueno, yo creo que este set lo va a reventar. La verdad creo que está guapísimo. No tiene mala pinta, tiene cartitas interesantes, artes nuevos muy chulos, unas tanto enchanted como icónicas maravillosas de las nuevas pelis de Pixar. O sea que, ojo, te copio la técnica de beber en una tacita, aunque yo no tenga nada. Mira qué taza me diseñé yo, ¿eh? Pintadita, haciendo promoción, aunque no me paguen, al Milby, que había un taller de pintar tacitas, y me pinté mis personajitos de Disney ahí. Me alé con el Baymax y con el Stitch. Nada, la mía, esta de hoy, es una taza de estas de publicidad. Nada, no había tiempo ni siquiera para seleccionar la taza bonita de Donald que tengo. Vaya. Bueno, pues como sabéis, estamos aquí para hacer la review de las cartas favoritas de los viglianos para este set 12, y es que tanto David como yo hemos seleccionado 3 cartas de cada color que queremos comentar y que tenemos mucha fe en ellas para que sean dominantes durante este nuevo meta que se avecina, digamos el último meta antes de la segunda rotación de Lorcana. Y es que cuando acabe este set 12, que ya nos han dicho que va a ser un set muy cortito porque a mediados de julio va a terminar, pues va a haber una segunda rotación en la que se van a ir los sets del 5 al 8 y se van a quedar jugables en core construido los sets del 9 en adelante, que en ese momento pues tendremos de los sets 9 al 13, con lo cual las cartas de este set 12 pues tal vez muchas les pase que ahora este meta no vayan a ser demasiado relevantes, pero que de repente después de la rotación haya varias que exploten porque haga falta buscar base de cartas jugables. Así que mucho ojito a los ojos críticos con los que miráis estas cartas, porque es verdad que se van a quedar en el pool de core y muchas de ellas puede que se conviertan en muy jugables después de la rotación, aunque en este último meta tal vez no vean juego. Sí, el problema que aboca mucha gente es que, claro, ahora se han acabado los DLCs de core y la gente competitiva está poniendo sus ojos sobre todo en Infinity, pero no todo el mundo le interesa Infinity porque hay gente que se metió más tarde al juego, hay gente que pues no va a Dortmund a jugar el DLC de Infinity, y es como que le achacan un poquito ahí a Ravensburger que hace falta un poquito más de soporte a core de torneos así un poquito más interesantes y demás, pero bueno, no hay que olvidar que eso, van a durar todavía tiempecillo en esta rotación de core, así que nosotros lo vamos a mirar sobre todo enfocados en core, que es lo que solemos jugar, pero por supuesto pues igual mencionamos alguna cosilla de Infinity dentro de alguna carta que pueda ser relevante también para el formato, pero en general pues bueno, nos vamos a estar centrando más en lo que tocamos y en lo que estamos jugando, porque es cierto que yo creo que tanto tú como yo estamos un poquito más desconectados de Infinity,
que sabemos algo lo que hay, pero vamos, yo al menos llevo sin jugar Infinity pues desde el Infinity Weekend que dieron la promo de la Whole New World y ya está. Y me monté además un mazo así rapidito y poco más, o sea que sobre Exacto, todo. es que con Infinity lo que pasa es que se llaman formatos, tanto Core como Infinity, pero al final lo que acaban siendo es como dos juegos, ¿no? Si pasa como en otros TCGs tipo Magic, pues al final tienes tu base de fans que juegan en estándar y tu base de fans que juegan en, no sé cómo se llama el formato en Magic. En Legacy es el formato en el que está todo. Legacy, pues eso, que sería un poquito como en Hearthstone el formato salvaje o el formato estándar, ¿no? Que un poquito, pues, la gente juega a uno o a otro normalmente, ¿no? No va pasando de uno a otro porque básicamente con lo rollo que es mantener actualizados los decks del Lorcana, ir cambiando de Infinity a Core, a mí me parece un poco loco. Entonces, bueno, veremos a ver dónde acaba yendo esto de los DLCs en Infinity, DLCs en estándar. Creo que probablemente la siguiente temporada de Lorcana se tengan que plantear hacer más DLCs, tanto de estándar como de Infinity, para que haya más base de jugadores en ambos, ¿no? Y que la gente pueda un poquito elegir. Pero bueno, tal vez de momento no hay esa base de jugadores tan grande como para que puedan hacer esto, y es por eso que han decidido, por lo menos en Europa, estos dos primeros DLCs en Core y uno en Infinity. Pero está claro que al mundo competitivo de Lorcana en Core, este último set nos lo dejan un poquito descafeinado. Sí, además en Estados Unidos tomaron la misma decisión. Y luego, bueno, también que redujeron el número de DLCs que había en estas grandes regiones, porque hubo más en Estados Unidos y en Europa también la temporada pasada de DLCs, entonces, pues bueno. Pero vamos a dejar ese tema un poquillo aparte, que nos enrollamos y al final no analizamos las cartas. Simplemente eso, que nos vamos a centrar más en Core, que es lo que estamos tocando y demás, pero igual soltamos alguna pincelada de Infinity si vemos algo interesante, Ujú. pero poquito más. Entonces vamos a darle caña. Efectivamente, pues vamos a compartir pantalla en nuestro Google Drive y vamos a empezar directamente por el color ámbar. Y es que, pues vamos a empezar comentando una carta que esta es de las que yo he seleccionado, que es Rex, el dinosaurio protector. Lo estáis viendo aquí en pantalla para los que nos estéis viendo en YouTube. Para los que nos estéis escuchando, os vamos a comentar que es un personaje de tipo dinosaurio y de tipo juguete. También es aliado, ojo, porque todos estos tags pues son muy importantes, de coste 2 en tintable, con 3 de ataque y 1 de vida, que tiene Bodyguard. Y además nos comenta que durante el turno del oponente, cuando este personaje es eliminado, de cualquier manera, no tiene que ser en un challenge importante, nos va a ganar un lore. Bien, ¿por qué he seleccionado este personaje, David? Porque tal vez puedas pensar que hay mejores bodyguards de coste 2, como ese David, que tiene mayor suma de estadísticas, con esa vida de 4 y 1 de ataque, y además que en un bodyguard normalmente lo que buscas es que aguante más, etcétera. Pues principalmente por el efecto que tiene, y es que ese ganar un lore cuando es eliminado me parece magistral en mazos de arquetipo agro, porque te puede dar esos puntitos extra que te acaban faltando al final de la partida. Ya sabemos que agro muchas veces se queda ahí 17, 18 de lore, pues algún puntito extra más, ir sumándolo de una manera pasiva en ámbar me parece muy bueno, muy bueno. Y luego pues porque es un dinosaurio, perdón, porque es un juguete, y ya sabemos todos que el nuevo Buddy legendario le va a sumar más vida a los juguetes, con lo cual ese 1 de vida que tiene, que es verdad que es bastante frágil, se va a convertir en 2 de vida, y ojito porque ya un Bodyguard 3-2 se va a llevar muy probablemente algo por delante del rival. Por ejemplo, pues una Calhoun que quisiera eliminar a Rex tendría que sacrificarse en el proceso, y es verdad que Calhoun ganaría 2 de lore, pero Rex, ojito porque ganaría 1. Y pues eso, esos 2 de vida que le podría dar el Buddy, pues ojo, porque ya molaría un montón. Y además, Buddy cuando costea también caga un personaje de coste 2. Jugamos gratis un personaje de coste 2. O sea que digamos que es un bodyguard perfecto para jugar con este Buddy. Aparte de que al ser también un juguete es buscable por las diferentes cartas que buscan juguetes, como hay un amigo en mí, o incluso pues nos activaría el robo de carta de una carta que veremos posteriormente, que es Jessie,
¿vale? Todo esto lo vamos a ir viendo posteriormente, pero el caso es que en este nuevo arquetipo de juguetes o en este nuevo pack de juguetes que vamos a poder jugar en Ámbar, Rex me parece muy buena carta. Te dejo a ti que des tu opinión sobre ella. A mí me trae recuerdos un poquillo del antiguo Baloo. Yo no sé si tú Ujú. llegaste a jugar a Baloo en algún momento, Sí, 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 que sí, sí, ya claro. está rotado. Era un no entintable de coste 3 y era un 0-3 bodyguard que al morir, lo que sí daba igual en cualquier turno, ganabas 2 lores. Entonces estaba gracioso porque, bueno, tú lo plantabas, protegías tu mesa, tenían que pasar por encima y ganabas lore. Entonces este te da un puntito menos, también cuesta menos, pero lo importante es que es entintable. Entonces está bastante guay. Yo creo que la sinergia con el Buddy no va a ser muy allá en cuanto al punto de vida, porque yo creo que de 1 a 2 de vida tampoco va a variar demasiado, no hay demasiados personajes con 1 de ataque que quieran atacar, normalmente suelen ser más questers, con lo cual yo creo que eso va a ser un poquillo más irrelevante, pero el hecho de bajarlo, proteger en turno 2 pues yo qué sé, si has podido poner un personaje agresivo en turno 1 o una Angel para cantar o lo que sea, pues está bastante guay que es un bicho que tienen que pasar por encima. Seguramente va a tradear algo, sobre todo al principio, porque es un coste 2. Si pones un bodyguard de coste 2-3-1 en el turno 7, pues bueno, puede que sobreviva lo que lo intente atacar, pero de normal es sobre todo eso para comienzo. Y el ganar ese lorecillo está bastante curioso. Lo único que no me ha gustado es que lo han puesto que solo es en el turno del oponente. El Balú es cierto que no tenía ataque, pero tú a veces podías darle ataque o cosas así, y dar un sustillo y atacar algo, matarlo, inmolarlo y ganarte esos 2 de lore también. Aquí es cierto que vas a intentar todo el rato cuestear con Rex, entonces ese ataque normalmente va a servir sobre todo para proteger, pero alguna vez que quieras tradear mesa y demás, vas a estar ahí y decir, jo, pero voy a perder ese lorecillo, pero necesito tradear. Entonces, pues bueno, yo creo que lo han balanceado guay, pero igualmente yo creo que no lo hubiese sido demasiado roto ni mucho menos que ganases ese lore, pues simplemente cuando muriese ya está, de tal manera que pudiese atacar y ganar ese lorecillo. Pero bueno, está muy guay, es un juguete, muchas sinergias de juguetes este set, que eso es algo muy muy importante como has dicho. Por si fuera poco es un aliado, ya pues para ponernos a imaginar con cosas de aliados también en algún momento, así que muy guay, es una rara, no va a valer tampoco más que céntimos, pero yo creo que va a poder ver, si sale un arquetipo guay con amarillo de juguetes, que es donde están la mayoría de juguetes así que merecen la pena jugar, yo creo que esto puede llegar a ver un poquito de juego, sobre todo eso, si enfocas un mazo un poquito más agresivo o personajes con value. Si es un mazo así un poco más midrange o lo que sea, que igual puede que juguetes tire por ahí, no sé hasta qué punto un personaje de coste 2 con Bodyguard 3-1 puede llegar a entrar en ese mazo viendo las cosas que hay. Pero no hay que olvidar que esto está ahí, que puede entrar protegiendo un algo y es un juguetillo gracioso. Sí, exacto. Y fíjate que, bueno, me encanta cómo han llamado al efecto de que cuando es eliminado en el turno del oponente gana un lore y es run away. O sea, básicamente huir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Rex en las películas de Toy Story, a pesar de que es un tiranosaurio, es un cobarde. Entonces, a mí sí me parece que tenga sentido que ese puntito de lore solo lo gane cuando es eliminado en el turno del rival, porque es como, uy, hay peligro, me piro. Y de esa manera él gana su lore, ¿no? En plan, me voy Mm. antes de que me pase nada malo. No le veo tanto siendo agresivo y estampándose para ganar ese lore, que es como sería ganar el lore también en el turno nuestro. Entonces digamos que lo han hecho un poquito más consistente con su personalidad. A pesar de que Sí, salga ahí rugiendo porque al final es un tiranosaurio, pues enseguida se va a achantar y cuando hay un peligro es como, bueno, yo me piro, pero dejo mi puntito de lore por ahí. eso es verdad, sí, sí, todo el sentido del mundo, no lo había pensado. Pues punto para Ravensburger por hacer esos guiños tan buenos. Sí, y vamos a ya la segunda carta de Ámbar, que esta te dejo a ti que la comentes, porque es tuya. Y se trata de Ham, Picky Punk. Pues mira, a mí esta carta me parece súper interesante. Es un coste 2 entintable 2-3 que tiene la habilidad de girarse y pagas uno menos por el siguiente personaje que juegues este turno. Y ¿A qué ojito nos porque recuerda? también es juguete, que para los que no nos están viendo, es el juguete que es la hucha de cerdito de Toy Story. Eso es. ¿Y a qué nos recuerda mucho este personaje? A Huey, que Huey era un coste 2 no entintable 2-3, uno de lore, que al hacer quest, que es diferente a este, porque este simplemente haces la habilidad y no ganas lore, pero bueno, el otro era al hacer quest, hacía lo mismo, que pagabas uno menos para jugar el siguiente personaje. Entonces, ¿qué pasa?
que es de nuevo una herramienta de rampeo muy buena que esos mazos ámbar mid-range van a poder agradecer un montón porque tanto linterna como abuela, que se están jugando alternamente unos u otros, son costes 2 no entintables que te pueden llegar a briquear mucho la mano y que un mazo, por ejemplo, como morado ámbar mid-range o más controlero, normalmente no necesita que ese turno entre y justo puedas pagar uno menos para el siguiente personaje, porque solamente bajas un coste 1 gratis, que eso lo suelen aprovechar mucho más los mazos agro. En cambio, este va a ser un coste 2 entintable que te va a rampear al turno 4 cuando es tu turno 3 y que encima sobrevive mucho mejor porque tiene 2 de ataque, 3 de vida, puedes utilizarlo para tradear en algunas situaciones. Una Elsa, por ejemplo, te lo gira y no lo mata como si te mata una abuela. Entonces, me gusta un montón porque es cierto que lo tienes que desproteger para poder pagar uno menos por el siguiente personaje, pero en sí, en los primeros turnos, que es cuando lo vas a usar, te va a merecer la pena desprotegerlo porque vas a bajar un personaje antes que va a ser más tocho y el rival encima no va a poder tradearlo tan fácilmente porque ya son 3 de vida y encima pega de 2 que puede llegar a quitarse unas cosas de en medio. Con lo cual, en este tipo de mazos que no necesitan correr tanto, lo veo una herramienta bastante versátil y que te puede ayudar mucho con las no entintables, como si hemos estado viendo que hay veces que esas listas morado ámbar, por ejemplo, que es lo que yo conozco un poco más, por eso lo menciono más, están ahí más atascadas de no entintables entre los Raging Storm, los genios y demás, te duele a veces un poco, te gustaría llevar tanto las linternas como las abuelas y resulta que no puedes porque estás metiendo 8 no entintables que encima en un top deck son muy malos. Pero aquí en cambio igual puedes meter abuelas o linternas y meter 4 de estos y entonces sí que estás llevando tus 8 herramientas de rampeo, pero 4 de ellas sí que son entintables y no te van a atascar tanto la mano y te permite seguir llevando otras no entintables que quieres llevar. Entonces yo creo que esta carta ha pasado bastante desapercibida, porque es cierto que tenemos unos pedazos de efectos ahora mismo como son la abuela y la linterna, pero no hay que olvidar que esos efectos sobre todo están un poquito más enfocados, sobre todo la abuela para el agro, y la linterna está muy desprotegida frente a item removal que hay ahora mismo un poquito en el meta. Entonces yo creo que este ham va a acabar viendo jueguecillo. No sé si la gente de primeras lo verá como yo, pero yo creo que el tiempo me acabará dando la razón y la gente empezará a meterlos en este turnito 2 en tintable para poder plantar lo que sea en turno 4 que sea bastante bueno y que encima te proteja este bicho, incluso un Powhatan lo bajas y ya esto puede enderezarse de nuevo. Entonces eso, no hay que pasar esto por el olvido y encima un juguete, que eso, hay diferentes cositas que pueden ayudarte bastante a encontrarlo, a darle vida, a lo que sea, con lo cual no hay que olvidar eso que has dicho de que es un juguete que es bastante importante en este set. Creo que tienes toda la razón y creo que puede ser de los juguetes más jugados fuera de este set de juguetes o arquetipo de juguetes del que estamos comentando, que por ejemplo a Rex sí le veo más eh, teniendo importancia ese tag de toy, ese tag de juguete, ¿no? Que si no estás jugando otros juguetes probablemente prefieras elegir otro bodyguard de coste 2, pero este ham me parece muy bueno por sí mismo por eso, porque es entintable, es el único personaje de momento y primer personaje del Lorcana que nos va a hacer ese pseudo rampeo, ese descuento del coste desde el turno 3 al 4, porque al final él entra en turno 2 y su efecto ya lo vamos a poder utilizar en el turno 3, con 3 tintas vamos a poder jugar un personaje de coste 4, es el único que es entintable, porque fíjate que tenemos a Pluto, el mítico de coste 1, es no entintable. Tenemos a Hiwi, que es el que has comentado, es no entintable. Y luego incluso los otros dos que has dicho también, la abuela y hasta el ítem, hasta la linterna, son no entintables. Yo a Ham le veo incluso potencial de entrar en el mazo de Stilson. Hace poquito he visto listas que incluyen al nuevo Buddy. ¿Y qué pasa? Que son listas muy parecidas a lo que había, con lo cual tienen 20 no entintables con este nuevo Buddy. Porque Claro. al final Buddy es un coste 5 no entintable, lo metes a 4 copias y estabas teniendo ya 16 no entintables, que son las 4 abuelas, los 4 Acud, los 4 Zeus y las otras 4 no entintables de Stilson son los 4 dogs. Obviamente, los dogs los tienes que llevar. Esas eran las 16. Entonces, claro, ya ir a 20 en un mazo midrange, que Stilson no es un mazo agro, es un mazo midrange, Claro. ostras, es súper arriesgado. Yo no veo nada descabellado sustituir las abuelas por Ham, porque al final el efecto de la abuela
digamos que el turno clave para el efecto suele ser 1 o 2 turnos. Luego ese pseudo rampeo te acaba dando un poquito igual porque acabas teniendo más tintas o acabas yendo al top deck y ya no es tan relevante normalmente. Puede serlo en algún momento, pero es sobre todo al principio de la partida y Ham te va a hacer eso mismo. Y es verdad que pierdes esa capacidad de, en el mismo turno en el que juegas la abuela, utilizar su descuento, que ahí hay un high roll muy bueno en el mazo de Stilson, que es tener un trovador y en el turno 3 cantar a Kud con el trovador o con la Angel, esto te lo puede hacer igual la Angel, eh, bajar gratis la abuela y utilizar ya el descuento de la abuela y el de la Kud para bajar una Ariel en ese mismo turno 3. Entonces en ese turno 3 has jugado abuela más Ariel. Claro. Eso no lo vas a poder hacer con Ham, eso es verdad. Pero dependiendo del nivel de no entintables, a mí sí que me parecería que este podría llegar a sustituir a la Te abuela, o por lo obliga, menos... te obliga a hacer una patada de 3. Ya no es Sí, patada exacto. de lo que sea para matar, patada de 2 a la abuela. La Ujú, Angel ya no puede descartar una carta para matar a la abuela, porque ahora si es un Ham tiene 3 de vida en vez de una abuela, con lo cual ya tiene que gastar más recursos. O sea ujú. que igual eso te quita un poquito el potencial que tú dices de high roll en ese mazo, pero puede que le dé bastante más consistencia y sobre todo en el mirror también puede que te ayude bastante el hecho de que pueda sobrevivirte mejor ese rampeo para bajar al turno 3 una Angel tuya o lo que sea. Entonces, Ujú. está curioso. Yo creo que puede entrar en diferentes mazos, como tú dices. No va a romper el juego, ni mucho menos, pero yo creo que está muy guay que hayan metido por fin un rampeito de coste 2 entintable en ámbar. Sí, es muy interesante, la verdad. Vamos a pasar a la siguiente carta. Y creo que esta la has incluido tú, pero los dos somos súper fans de ella, la verdad. Entonces, se trata. Ahora te dejo comentarla a ti. Se trata de Buddy, el guía de la jungla, la carta legendaria de Ámbar. Y es que la verdad es que las dos cartas legendarias de Ámbar van a dar que hablar. Buddy se trata de un personaje héroe y juguete, de coste 5 no entintable, con unas estadísticas de 1 de fuerza y 5 de vida, pero que tiene un shift de 3, con lo cual vamos a poder shiftearlo encima de un Buddy más pequeñito y recordemos que tenemos un vainilla entintable de coste 1, 2, 2, con lo cual un shift target perfecto. Tiene 2 puntos de lore y además 2 efectos. El primero es que cuando questea, robamos una carta y jugamos gratis un personaje de coste 2 o menos. Rotísimo. Pero es que además el segundo efecto es que nuestros otros juguetes ganan +1 de vida mientras Buddy esté en la mesa. Ahora, David, te dejo a ti comentarla. Yo te voy a dejar a ti comentar como todo lo fuerte de este personaje. Yo voy a centrarme en dos cosas que yo creo que la gente igual no ha pensado tanto. La primera igual sí lo ha podido pensar más gente y es el hecho de que esto es una promo también de Championship. Entonces, por un lado es una legendaria que va a valer pasta, dices, porque vale, es una carta que es bastante buena, pero por otro lado la van a dar gratis cuando lleguen los Championship. Entonces yo creo que va a ser la primera vez que vivamos eso, porque la gente estuvo muy hypeada con la pata legendaria cuando salió, que el azul, pero luego resultó ser un truño. Y luego la Tinker de este set pasado ha sido súper bonita, pero también es un truño de carta. Pero esta vez sí que es una legendaria que parece que es muy jugable. Entonces no tengo ni idea, pero ni la más remota idea, y eso lo vamos a descubrir ahora con el tiempo, en las primeras semanas, de cuánto puede llegar a valer esta legendaria de primeras, porque lo lógico es que simplemente vaya bajando de precio conforme pasa el tiempo y nos acerquemos a los Championship, porque ya no es solo por la foil que te van a dar, sino que es que por participar te la vas a llevar gratis y que encima el arte está muy chulo. Entonces, ese punto por un lado, que no os recomendaría gastaros pues 40 euros en esta legendaria, sí, porque luego la van a acabar dando, entonces ahí ya plantear cada uno la cartera, pero no descarto que de primeras acabe valiendo eso, no tengo ni idea de lo que lo pondrá la gente. Y lo segundo, es una cosa que leí en Twitter que me pareció bastante interesante, y es que es una carta que seguramente genere bastante odio, porque es una carta que solamente es buena si shifteas. Y eso recuerda mucho, por ejemplo, al Diablo que teníamos verde, que era una carta que estaba muy rota, pero que si tú bajabas en turno 3 sin más, enderezada porque no habías hecho el shift, y encima tenías que pasar el turno, era un mojón de carta. Pues con este Buddy
acaba ocurriendo algo parecido, porque es un coste 5 no entintable, 1-5, que no hace nada al entrar, que da +1 de resistencia a tus personajes. Entonces, a tus otros juguetes, que ni siquiera a tus otros personajes. Entonces, es un bicho que va a morir tan fácil a tantísimas cosas y que se te va a atascar tanto en la mano si no encuentras el buddy chiquito, que va a generar mucho odio, tanto por los que no lo juegan como por los que lo juegan, por el hecho del high roll de si encuentras el shift. Es lo único, porque tú bajar esto en turno 3, cuestear, robar, cagar un bicho, que encima le das vida, que tal, es la leche. Y ganar 2 lores, plantar un 1-5. Pero tú bajar en turno 5, un coste 5 no entintable que no hace nada al entrar y que es un 1-5, es un desperdicio de turno enorme que llega luego una Sisu pequeñita no entintable y te lo mata y encima hace otra cosa al rival, llega un Headless Horseman, llega lo que sea, y adiós Buddy, y tú no has hecho absolutamente nada ni has avanzado la partida en ese turno. Entonces, ojito con esta legendaria porque está muy guay el potencial de high roll, pero también te puede fastidiar muchas partidas si no encuentras el shift, que al final son 4 cartas de shift. Tampoco es que tengas una locura de targets que digas, bueno, me lo aseguro antes del turno 3 casi seguro. No, han sacado un costecito 1 que está genial que lo hayan sacado, pero ojo si no lo ves, que te pasa como lo que pasaba con el Diablo, pero al menos el Diablo lo bajabas en turno 3 al ser no entintable, pero es que esta lo bajas en turno 5 si acaso quieres bajarla y no hacer otra cosa porque no hace nada al entrar este bicho que se te atasca en la mano. O sea que ojito que puede engañar un poco este buddy. Efectivamente, es justo lo que has dicho. O sea, es una carta que tiene potencial de ser completamente abusiva y ganar la partida desde el principio porque el rival no pueda hacer nada. O que puede ser muy arriesgada porque te la estás quedando ahí en la mano y no te da un value instantáneo. Por ejemplo, como la Lady, ¿no? La Lady de coste 5 no entintable. A jugadores de perritos muchas veces se les puede atascar la mano con estas ladies, pero es verdad que si consiguen esas 5 tintas, Lady entra y automáticamente roba 2 cartas. Este Buddy no, este Buddy tiene que sobrevivir para robar una carta y cagar una carta. Pero el shift es impresionante, David. O sea, yo me planteo un high roll completo y solo con cartas de juguetes, que esto el otro día lo hablábamos por el grupo de Biglianos. Turno 1, Buddy chiquito. Entonces en turno 2 ya puedes jugar un Perdigón, que es un personaje juguete de coste 3, 4-3, pero que si tienes un Buddy o una Jessie, pagas uno menos para jugarlo, con lo cual en turno 2 ya has jugado un coste 3. Y en turno 3 ya puedes plantar el Buddy, shiftear, cuestear con él, ganar 2 de lore, robar una carta, jugar otro coste 2, tienes 4 en mesa y con ese Perdigón podrías, por ejemplo, cantar una patada de 4 al rival sin necesidad de haber cantado con Buddy y habiendo aprovechado su efecto. O sea, ese tipo de high rolls creo que pueden ser completamente abusivos porque al final, si encima plantas un bodyguard para proteger al Buddy y has matado a algo del contrario, el Buddy te va a sobrevivir otro turno, va a volver a robar y a volver a jugar algo. Y es que a partir de ahí la bola de nieve es tremenda en el value. O sea, es una carta muy, muy buena. Es muy buena. Pero Ese es tiene el ese problema. downside. Ese es el problema, que Sí, genera un high roll potencial tan bueno que genera play patterns muy tóxicos. De, tío, si me abro esto, no tienes nada que hacer. Pero si resulta que me quedo esto en el mulligan y tiro 6 para buscar el shift pequeño y no me viene, y me como otras 2 o 3 no entintables, he perdido la partida directamente. Entonces, como carta, a mí no me gusta ese estilo de carta, no te voy a mentir. Me parece una carta muy buena, pero una carta que sea potencialmente tan buena y potencialmente tan mala, genera unas sensaciones tan malas porque siempre va a estar generando una sensación mala. Si tú generas el high roll tremendo, el rival se caga en tu madre. Y si tú no generas ese high roll y te lo comes en la mano, tú te cagas en la madre de la persona que diseñó esta carta. Entonces, siempre va a haber alguien descontento con esta carta, ya seas tú o el rival, según si sale súper bien o según si sales súper mal. Entonces, a mí no me gustan este diseño de cartas, no te voy a mentir. Prefiero cartas que sean un poquito, o sea, que sean buenas, pero que sean buenas en muchas situaciones. No solamente si encuentras el shift perfecto en el turno 1 para bajar esto, para tal. No sé, creo que el hecho de que sea tan roto ese efecto, pero que solo sea con el shift y que puedas hacerlo, o igual no, y entonces ya hayas ganado la partida en turno 3 prácticamente, o directamente la pierdas y te robas otro de estos en la mano inicial y tienes dos y no encuentras el shift pequeñito,
dices, ostras, no me gusta que las partidas del Lorcana se decidan tanto en el simplemente si encuentro dos cartas o no, o si solo encuentro una y se me atasca. Sí, en ese sentido, es verdad que es como tú dices, pero yo también me alegro de que empiecen a sacar cartas con efectos un poco más rotos, porque, no sé, pues me recuerda un poco, salvando las distancias, a poder cantar muy prontito a Whole New World. Y a Whole New World le pasa lo mismo. Es una carta de coste 5 no entintable que se te podía atascar en la mano, no poder cantarla, que te jorobara la partida, pero cuando las cosas te iban rodadas la podías cantar rápido, era un abuso, porque pues básicamente robabas otras 7 cartas nuevas, habías destruido la mesa del rival y aunque le estabas dando también cartas al rival, a ti te daba una ventaja tremenda. Entonces digamos que es verdad que puede ser un poquito tóxico porque puede ser muy bueno o muy malo, pero si empezamos a ver cartas más poderosas en Lorcana, pues tendremos partidas un poquito más locas y no tan lineales, que es un poquito lo que nos venía pasando desde la rotación, que las partidas se acababan decidiendo por detalles un poco nimios de, vale, pues tú has visto la patada en turno 4 y yo no la he visto y GG, y me has ganado ya solo con ese detallito. Mientras que esto, pues a lo mejor le puede dar la vuelta a esa situación de que tú hayas visto la patada, porque es que yo veo al Buddy que es muy poderoso, me planta esta mesa, pero luego tú vas a tener tu propio efecto roto y vas a poder remontarme, ¿no? O sea, creo que Buddy no va a ser la única carta que veamos que tiene mucho potencial de value loco que no estábamos viendo en Lorcana. Entonces, por una parte entiendo lo que dices, pero por otra parte a mí me mola, me apetece que empiecen a sacar cartas que sí, que son arriesgadas, pero que tienen un potencial de ganarte muy poderoso, pero que no sea lo único, ¿no? Para que el rival también tenga un comeback potencial. Veremos cómo se acaba desarrollando. ¿Pasamos de Veremos, a carta? ver. Pasa, pasa. Vale, esta es mía, esta me encanta, no solamente porque soy muy fan de Jessie, ¿vale? Estamos hablando de Jessie, la Cowgirl, que ya sabemos todos que, bueno, pues esta personaje comenzó en Toy Story 2, pero se ha convertido en una de las personajes más queridas del lore de Toy Story, y es que es la vaquerita. Se trata de un personaje héroe también, igual que Woody, y juguete, por supuesto. Coste 3 en tintable, 3 de ataque, 3 de vida, y tiene dos efectos. El primero, que más me mola, porque es como un Stitch de la última expansión, pero bueno, pues un poquito más específico, y es verdad que tiene menos coste Jesse, es que cuando este personaje cuestea, si tenemos otros dos personajes juguetes, robamos una carta. Otros dos Pero diferentes. eso es, Importante. otros dos diferentes, eso es, que bueno, pueden ser dos Rex, no tienen por qué ser de diferente tipo, pero tienen que ser dos juguetes aparte de Jessie, eso es. Eso. Y luego el segundo efecto que es... ¿Qué dice este efecto? Pues que cuando pagamos 2 tintas o menos para jugar una carta, un personaje del rival gana -1 de fuerza hasta el principio de nuestro siguiente turno. Déjame decirte, David, que si alguna de estas cartas entra en el arquetipo de perritos, es esta Jessie por este segundo efecto, que creo que la gente se ha olvidado un poco de él, pero es que, o sea, me parecería una carta buena solo con este segundo efecto, porque el bajarle ataque al rival, y además puede ser múltiples veces, mmm, ojito en los mazos de Under the Sea, y también para proteger la mesa, obviamente, pero en un mazo de Under the Sea puede ser súper relevante. Ya hemos visto cómo esos rinos chiquitos han entrado solamente para poder bajar ese punto de ataque. Pues es que con una Jessie en juego, un rino chiquito bajaría 2 puntos de ataque a un personaje del rival. Me parece que esta carta va a entrar en perritos. Y eso sin contar su primer efecto, porque probablemente no te interese en perritos jugar muchos más juguetes. Y el primer efecto, para activarlo, vas a necesitar llevar un mazo con casi todo juguetes, ¿no? Porque si juegas muchos personajes que no sean juguetes, casi nunca vas a robar con ella. O sea, pero es que me parece una carta muy buena, muy, muy buena. No sé tú qué opinas. Yo, como siempre, vengo con el martillo de la realidad. Y es que esto en la vida va a entrar en perritos, es un coste 3, no hay nada en perritos que quieras sacar para meter a Jesse, encima tienes que esperar al siguiente turno para empezar a bajar personajes y reducir ataque, o sea, es un efecto que es la leche, pero es un coste 3, no te lo recuperas con la Lady,
no sacas nada del mazo que sea peor que esta, o sea, que sea que tú quieras quitar en vez de esta carta, ¿sabes? No, es un mazo tan cerrado con cartas tan buenas dentro que no entra un coste 3 que te ayude a bajar un poco el ataque de algunos personajes para el Under de sí, porque tampoco es el plan principal de ese mazo. Tiene muchos planes ese mazo y esta carta simplemente te diluye un poco el resto de planes, encima es un coste 3, entonces para mí esto no entra nunca. Igual si dices, bueno, pues cuando roten algunas cartas, pero el problema es que rota todo perros cuando rote, entonces no va a haber una ventana de tiempo en lo que esto pueda meterse dentro. O sea, está muy guay el Under de sí. Podrías incluso crear un mazo amarillo-verde con juguetes y plantearlo con un Under de sí también dentro y que te lo cante el Buddy y la Jessie simplemente ya que suman 8 y has estado bajando ataque a algunos personajes. Pero para mí en perritos me parece demasiado de nicho el meter un coste 3 que no tiene ni siquiera efecto al entrar, que te olvidas de esa primera habilidad que es tan buena de robar carta con otros juguetes. Yo creo que ahí, así desde el amor y el cariño, te has venido un poquito arriba. Pero bueno, tú sabes que yo igualmente te quiero un montón, aunque te intente destruir tus ilusiones. No pasa nada, el martillo de David es legendario y por eso está aquí, porque si no esto sería todo estrellitas y golosinas y hay que tener los pies en la tierra. No, en realidad es verdad que Perritos es un mazo como muy eficiente y si entra algo tiene que demostrar esa eficiencia y al final tienes muy poquitos costes 3 o mayores. Es verdad que me he venido muy arriba, pero de verdad que me parece un efecto muy bueno lo de ir bajando ataque al rival así por jugar cosas baratitas y luego encima ese potencial de robo, que ya sabemos todos lo importantes que son las cartas de robo en Lorcana, cómo se ha jugado, ha sido muy jugado ese Stitch que no mucha gente veía, el Stitch de coste 5 4 5 que cuando cuestea si tienes otros dos personajes robas una carta, ha sido una de las herramientas principales del arquetipo nuevo del Stilson. Pues yo creo que en un mazo de juguetes, todo el mundo está diciendo como que juguetes va a ser el nuevo perritos una vez roten estos perritos. Pues yo creo que en un arquetipo de juguetes esta Jessie va a ser central, igual que este Buddy que hemos visto. Es verdad que probablemente en el mazo de perritos actual está muy cerrado. Igual me he venido arriba, ahí eso te lo concedo. Pero tendrás que aceptarme que es buena carta. Es buena carta en un potencial mazo de juguetes. Creo que Jessie sería una carta central. Sí, sí. Y tú tienes que aceptarme que tenemos que darnos un poquito más de prisa analizando las cartas, que llevamos 4 cartas. Toda la razón, David, y es que como siempre pelamos muchísimo, así que avanzamos y nos vamos a la segunda legendaria de Ámbar, esta carta que ha dado muchísimo que hablar porque tiene un efecto único en Lorcana, me recuerda un poquito a lo que pasó con la Moana del set pasado que nos dejaba entintar cartas desde nuestro descarte, no había habido ninguna carta similar en la historia de Lorcana, pues pasa lo mismo con este Chop. Chop o Dale en inglés, esta ardillita, que es la ardillita más tonta de las dos, pero la más graciosa. Me encanta que hayan decidido hacer a Chop la carta legendaria de las dos, aunque yo siempre he sido más de Chip, pero Alba siempre ha sido más de Chop. Y es que nos dice que está preparado para su disparo. ¿Por qué? Pues porque durante los challenges nuestros personajes van a hacer daño con su vida en lugar de con su ataque. Y ojito porque se refiere a los challenges que nosotros hagamos, pero también a los que nos haga el rival. El daño que nuestros personajes hagan no va a ser con su fuerza, no va a ser con su ataque, sino que va a ser con su resistencia, con su vida, con su willpower. Y en este caso Dale, como buen personaje ámbar que es con este efecto, tiene 0 de fuerza, pero 4 de resistencia, de modo que durante los challenges él sería como un 4-4. Ahora bien, recordemos que esta carta, igual que todas las demás que tengan muy poquito ataque, van a seguir siendo vulnerables a cosas que revientan personajes por el ataque, como una Sisu, como un Headless Horseman, como un Under the Sea, etc. Es simplemente una interacción de los challenges, porque ha suscitado diferentes debates y ha quedado muy claro que durante los challenges el personaje tiene la misma fuerza, no es que la resistencia se sume a la fuerza ni nada parecido, el personaje está atacando con 0 de fuerza, solo que ejerce daño con su resistencia. Con lo cual, una carta muy interesante que abre la posibilidad de, no sé, de incorporarla prácticamente en cualquier mazo ámbar como tech,
o incluso de hacer un mazo a su alrededor con personajes que tengan muy poquito ataque pero mucha resistencia. Todo el mundo hablaba de, por ejemplo, en ámbar morado, pues la Elsa puede entrar, girar algo y como hace daño con su resistencia, está haciendo ya un daño de 5 como si fuera una 5-5. No sé, o sea, puede abrir muchísimas jugadas locas este Chop, pero es verdad que no nos olvidemos que es una carta un poquito, bueno, pues tiene esos 4 de vida que lo hacen ser un poquito frágil. Ya si tuviera 5 de vida estaríamos hablando de otra cosa, pero sí que es una carta un pelín frágil que claramente va a ser target de que el rival o te la gire para atacarla, o te la mate con un Zeus, o la intente eliminar de cualquier manera, ¿no? A mí me parece una carta súper interesante, seguramente sea de las legendarias que más valga del set. Pero de nuevo me parece que genera mucha diferencia entre quien sale primero y quien sale segundo, y eso es algo que no me gusta mucho, porque yo ya sí que he estado testeando un poquillo con esta carta en el Duels y demás, y es cierto que, ostras, en un Mirror, por ejemplo, y demás, el que haga Dale Elsa ha ganado prácticamente la partida. Entonces, está ahí, es curioso, porque claro, a ti no te permite bajar el tuyo bien y bajar otro personaje antes de que el otro, si ha salido, te lo gire, te lo mate, o te mate otra cosa sacando mucho value. Entonces, pues bueno, está curioso. Yo creo que es una de las cartas que, igual estoy diciendo una burrada, puede hacer que Rubí vuelva a estar un poco en el meta, porque si realmente esta carta acaba siendo bastante dominante, uno puede ser con Rubí, precisamente, gracias a esa mini bodyguard, que es un 0-8, que con Dale pega de 8 directamente, y encima es un bodyguard, o sea, protege a Dale, y quién leche se quita eso, sino con propio rojo, que precisamente, pues eso, las Sisus pequeñitas, los Headless Horseman y cosas así, es de las pocas respuestas tempranas que puedes tener a este personaje, y además personajes que puedan ir en este mazo. Entonces, ojito, porque igual hasta vemos un poquito el resurgir de Rubí, y no precisamente por el Rubí en sí, sino por una carta AMBA, pero que puede, si acaba siendo muy metacéntrico, hacer que Rubí coja fuerza por ese removal por basado en ataque, y que precisamente también va muy bien con Rubí, porque puede responder a los otros y tiene varios personajes muy buenos que van bien con Dale. Lo que sí, yo nunca os recomendaría crear un mazo en torno a Dale, porque tienes 4 copias en un mazo. Entonces es cierto que si haces mulligan de todo y demás y cual, pues tienes una posibilidad, no sé de qué porcentaje, pero más del 50% de verla, pero si no la ves, tienes un mazo que es un truño, que no pega, que solo intenta tener un poquito de lore y poco más. Entonces, igualmente va a entrar en muchísimos mazos, porque muchos personajes tienen más culo que ataque, pero eso, no os recomendaría hacer un mazo centrado en él, porque solo tienes una carta con ese efecto que igual no ves en toda la partida. Pero igualmente es súper versátil, es entintable, te lorea de 2, pega de 4. O sea que es una salvajada este Dale, y yo me los voy a comprar en cuanto salgan los 4 en foil para mi macito, porque los quiero ya, pero ya están tardando en llegar. Esta carta no recuerdo quién de los dos la puso, David. Tú, pero Vale, porque la elegiste antes que yo. pero porque la elegí antes que tú. Te quería preguntar, ¿cuál es tu carta legendaria favorita de Ámbar? ¿Dale o Puddy? Pues creo que ha quedado claro que odio Buddy con toda mi alma, aunque si lo acabo jugando, pues lo acabaré jugando, pero no me gusta nada lo que puede llegar a generar en una partida. En cambio, Dale sí que es un personaje que no se te atasca en la mano, que te da mucho value, que igual no está tan roto como Buddy, porque no te da robo, no te da cosas, pero pues eso, es mucho más sencillo de poder jugar. Encima, si rampeas, lo juegas en turno 3 muchas veces, y proteges mejor a tus personajes porque pegan de más. O sea, para mí me gusta mucho más Dale, y además acabará siendo más cara, sobre todo por lo que hemos hablado de que la otra la van a dar en los Championship. Pero si no fuese por eso, no sé cuál de las dos sería la más fuerte de todas a ojos del mundo en general, porque eso, Buddy genera un high roll enorme, y Dale te da una estabilidad y una fuerza en mesa tremenda también. Sobre todo el problema va a ser cuando exista la rotación, y se vayan muchas cartas muy fuertes que ya tenemos con culos altos, como la Daisy, como el Genio, como la Elsa. Ahí sí que habrá que ver si merece tanto la pena meter a este Dale, viendo a ver qué cartas se quedan después de rotación. Pero ahora mismo en este set, con las cartas que tenemos disponibles, ojito, porque esa Elsa que entra al turno siguiente pegando de 5, que puedes bajar en turno 4 potencialmente la Elsa, y a esto en turno 3, pocas cosas pueden responderlo, salvo una mini 08 Bodyguard
que me comí el otro día, que no tengo manera con un mazo morado ámbar de quitarme eso de encima, es tremendo, por Dios, banen a la mini. Escucha, tío, has comentado la posible paridad de Dale con Rubí, que es obviamente por la mini y tal, está genial, pero ahí hay que tener cuidado porque muchos personajes de Rubí tienen muchísimo más ataque que vida. Ejemplo del Headless Horseman, que es un 4-2 y además va chetando el ataque de los demás, pero realmente tú en los challenge con Dale en mesa atacarías con tu escudito, con tu willpower, con lo cual, ojo, ahí vas a tener Eso que da igual, decidir muy hombre. bien. Tú no quieres al Horfman para pegar, tú quieres para que entre y se quite al Dale del rival, ya está. Sí, es verdad, es verdad. Vale, bueno, pues carta súper interesante. La verdad que yo soy más Team Buddy, pero Chop me flipa igualmente y su efecto es completamente loco y original. Me encanta como diseño de carta y yo también voy a intentar, por supuesto, hacerme con las 4 copias. Y vamos con la última carta ámbar, que esta me parece que la destacó David. Y es que tenemos la primera canción, porque hasta ahora todo han sido personajes. Y como no, hay un amigo en mí, hay un ¡Tururú! amigo en mí. Tu, 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 tu. Miramos las primeras 4 cartas de nuestro deck y revelamos hasta 2 personajes juguetes y nos lo quedamos en la mano y el resto al bottom del deck. Canción entintable de coste 3. Canción muy bonita, muy bien diseñada, de puro value que nos dirige directamente hacia querer hacer un arquetipo, un mazo construido con juguetes. Me encantan este tipo de cartas que te dan esa opción, te dan esas ganas, esa posibilidad de hacer mazos temáticos. Coméntalo un poquito, David, y pasamos de color. A ver, recuerda un poquito al Friends on the Other Side, pero claramente bastante nerfeado, porque aquí, pues bueno, tienes la posibilidad de fallar. La cosa es esa, que te recompensa mucho el mazo de juguetes y no sabemos cómo de fuerte va a estar de primeras en este meta plagado de perritos y blarpels y demás, pero cuando es cierto que cuando llegue el siguiente set y roten bastantes de las cosas que tenemos ahora, mucha gente está en el barco de, oye, los juguetes, ojito con ellos. Y si acaba siendo un mazo viable, que no tiene mala pinta porque tiene muy buenas sinergias, esta carta es un cartonazo. O sea, el hecho de que mires 4 y te quedes hasta 2 juguetes, si es que tu mazo igual es un 85% de juguetes y luego llevas 4 de estas acciones y alguna cosita más así buena, con lo cual es que es muy fácil que hasta puedas elegir de entre las 4 cartas, si tengas 3 o 4 juguetes ahí, hasta puedas elegir, no solo decir me quedo 2, sino estoy eligiendo dentro de lo que puedo para quedarme 2. Con lo cual me parece una carta bastante chula, bastante balanceada y que encima fomenta un arquetipo guay. Entonces, mola mucho porque siempre hemos estado hablando de que nos ha gustado mucho el mazo de perritos, aunque sea ahora mismo bastante tóxico, por el hecho de que han conseguido un mazo competitivo con una temática general, aunque tenga cartas de otras películas y demás, pero está muy guay que sea sobre todo de La Dama y el Vagabundo y demás. Entonces aquí tiene mucha pinta de que están intentando seguir ese camino, veremos a ver si se puede, pero desde luego esto es un buen paso hacia el arquetipo de Toy Story y que realmente pueda llegar a ser competitivo y que tú sientas que estás jugando con una película y no con por la mejor carta de que hay de cada set y punto y ya está y sin coherencia ninguna. Entonces, para Eso los es. fans así de Disney y Pixar y demás, de algunas ciertas series y películas, está muy guay decir, guau, pues mi mazo es casi todo de Toy Story, que es mi película favorita, y encima puedo ir a la tienda y partirle la cara a todos los que hay allí porque es un buen mazo. Con lo cual, muy guay y un diseño muy bueno de carta porque no está roto, pero te puede dar esa ventaja y cantable encima, o sea que es súper chulo. Exacto, y que salgan ahí en la cartita nuestros 2 personajes favoritos, Buddy y Buzz Lightyear. Bueno, es que se me ponen los pelos de punta, tío. O sea, me parece un 10 en diseño esta carta. Y nada, pues dejamos los juguetes a un lado porque nuestro siguiente color no va a presentar juguetes. Y es que nos vamos ya directamente a morado. Y la primera carta que vamos a destacar de morado es una carta que he querido destacar yo porque la verdad es que tengo bastante fe en ella y es que se trata de la Blancanieves legendaria morada de coste 3 entintable. Se trata de una 2-3 con un puntito de lore, unas estadísticas un poquito por debajo de lo que sería una vainilla de coste 3, pero porque presenta 2 efectos bastante pepino. El primero de ellos es que cuando cuesteamos con ella podemos devolvernos un personaje de 7 enanitos
a la mano para robar una carta. Y el segundo efecto es que durante el turno del oponente, cuando este personaje, cuando esta Snow White es eliminada en un challenge, nos la devolvemos también a la mano. ¿Qué es lo que pasa? Que esta carta nos va, de momento, en estos 2 últimos meses pre-rotación, joder, nos hace un combo brutal con Doc, porque cuesteando con ella nos podemos devolver al Doc, encima robamos, y a lo mejor entintar lo que acabamos de robar y volver a jugar al Doc para robar 2 cartas, no sé, me parece que abusa bastante de este Doc. Vi una construcción posible de un Purple Steel basado en Blancanieves y Enanitos que me pareció súper divertida y súper loca. Y la verdad es que yo sí que tengo muchas ganas de probar ese Purple Steel. Además creo que va a ser un mazo que voy a ver si a Alba le apetece jugar y que acabe ya un poquito evolucionando de ese Amber Steel agro que tanto le gusta. Pero bueno, pues veremos. Al final ella jugará lo que más le apetezca, pero es verdad que con ese arquetipo de Blancanieves y 7 enanitos nuevo, a mí esta Blancanieves me parece que representa perfectamente, digamos, pues lo que sería una carta core de un arquetipo nuevo. Como hablábamos de los juguetes, pues aquí sí te dan ganas de meter esos 7 enanitos, no solamente el dock, pues para ir un poquito aprovechando este tipo de efectos. Yo no sé, no soy muy believer de esta carta, la verdad. No creo demasiado en ella, pero me gusta. Me parece una carta bien diseñada. La cosa es que el hecho de que sobre todo sea buena con el dock y el dock se va a ir del formato en el siguiente set, me deja a esta carta en una posición bastante XD, no sé muy bien qué hacer con ella, porque no hay otro enanito así tan bueno sobre el que quiera girar mi mazo, pero encima precisamente el dock es una carta que está guay devolverte y todo lo que tú quieras, pero el problema es que eso estamos pensando muy en late, porque tú no quieres jugar un dock en turno 2 o incluso en turno 4 muchas veces si no te has vaciado la mano y luego devolvértelo y encima robar otra carta más, con lo cual esa sinergia está muy guay, pero está muy guay igual en turno 5, en turno 6, cuando ya te hayas vaciado la mano entera, te lo puedas devolver, puedas jugar lo que has robado y aparte el dock. Encima es un personaje que necesita cuestear para poder devolverte algo y robar, que encima te estás quitando un personaje de la mesa si quieres hacer ese robo. Con lo cual, no me parece una carta que esté mal diseñada, pero tampoco me parece una carta muy, muy buena, porque eso, la estás desprotegiendo, aunque luego vuelva a la mano, pero la estás desprotegiendo para su efecto, te estás quitando otro personaje de la mesa para robar, con Doc que encima va a rotar, pero encima eso lo quieres hacer si eso bastante más a late, con lo cual es un mazo que va a estar bastante divertido, tiene sinergias y demás y todo lo que quieras, pero es que solo hay un enanito bien jugable, que es ese Doc Acero que va a robar, y los demás son enanitos bastante pochos, salvo alguno que igual tiene un efecto decentillo de dar un lore o cosas así, pero nada del otro mundo. Con lo cual, no sé, creo que te meten un arquetipo de enanitos cuando no hay enanitos buenos y encima el payoff de ese mazo que puede ser esta Blancanieves ni siquiera es muy bueno porque te quita tempo, no tienes que desprotegerla. Entonces, no sé, me gusta como concepto, pero me parece un truño de carta, no te voy a mentir. Puede, puede que como carta única tengas razón y aunque no haya enanitos muy buenos por sí mismos, quitando al Doc, luego vamos a ver una cartita que está al final porque es una acción que acompañaría este arquetipo y que tal vez te sorprenda porque creo que esa carta le puede dar la vuelta a que realmente un arquetipo de Blancanieves y enanitos sea jugable para este último set 12 en Purple Steel. Pero de momento vamos a pasar de carta y esta carta la has añadido tú. Se trata de Willow the Wisp, Forest Spirit, un coste 1, con 0 de ataque, 3 de Willpower, un lorecito, unas estadísticas que no están nada mal para un coste 1 con ese 3 de vida, pero sobre todo nos dice que cuando este personaje es eliminado en un challenge, te lo puedes devolver a la mano. Cuéntame por qué has querido incluir este pseudo vainilla con ese efecto de bounce tan curioso a tus cartas destacadas de Amatista. Me parece un cartonazo este coste uno, es tremendo, me encanta, lo amo, encima lo dan en promo, es mi cartita especial de este set para mí. Centrándonos en core, me parece un bicho muy versátil, sobre todo para mazos más agresivos o más mid-range, porque igual al principio no te da ese control de mesa que consigues más adelante con otras cartas,
y vas presionando ese lore que luego te cuesta un poco para cerrar las partidas, obligas al rival a no lorear tanto intentando matarte a este bicho que tiene 3 de vida, por cierto, que no va a ser tan fácil de quitar. Pero lo bueno es que cuando te lo matan, ya sea en turno 2, en turno 3 o lo que sea, ya ha hecho su efecto y va a la tinta. Entonces es muy bueno porque cuando te lo devuelves a la mano, al siguiente turno ya no tienes que pensar que entintar, que igual estás en turno 4 o 5 y ya tienes cartas muy buenas en la mano. Simplemente lo tienes en la mano, lo entintas porque te lo han matado o lo matas tú porque simplemente dice que es en un challenge, lo puedes estampar tú contra algo si te falta tinta, te lo devuelves a la mano, lo entintas y ya bajas el personaje que necesites. Entonces te está dando mucho valor en el sentido de que te está dando ese lorecillo tontorrón o esos 2 lorecillos y luego vuelve a la mano y se convierte en tinta, pero es que encima pues te cuenta como personaje para una patada si lo juegas en PS, le puedes dar más ataque para tradear con otras cosas y luego vuelve a la mano y lo puedes usar de tinta. O sea, me parece un coste 1 súper versátil, que no te va a dar mucha presencia en mesa en cuanto a tradear y demás, pero sobre todo en un mazo agro o en un mazo más midrange, que no necesitas esa presión tanto en mesa de primeras de tradear, porque luego vienen otras cosas que ya meten esa presión, simplemente consigues esos lores que luego echas de menos al final de la partida, que no has podido lorear con ese turno 1 o ese turno 2 porque inmediatamente te lo han respondido delante. Te da igual, me plantas un hook delante, yo voy a lorear con esto igual, te voy a forzar a que gires tu hook para matarlo y vas a desprotegerlo, encima va a volver a la mano, lo voy a convertir en tinta y voy a bajarte una respuesta y mientras puedo tradearte con mi coste 2 a tu Capitán Garfio, por ejemplo. Entonces, me parece súper buena y lo que hablamos al principio del vídeo de esos toquecitos de Infinity, esta carta con el cangrejo es una locura, porque esta carta la chetas de 3, ataca y vuelve a la mano y encima la conviertes en tinta. Entonces, me parece increíble. Y luego ya, si hablamos de Chop, pues este bicho de repente resulta que se convierte en un 3-3 que pega, que mata algo, que vuelve a la mano, que se convierte en tinta para bajar otra cosa. O que simplemente puedes volver a bajar, porque simplemente vuelve a la mano, si te sobra la tinta, pues vuelves a plantar el 0-3 en mesa que sigue loreando infinitamente. Que tienes 2 o 3 de estos, es un quebradero de cabeza para el rival. Entonces, ojito, porque me parece un turno 1 muy guay, tío, muy bien diseñado. No va a romper el juego, no es nada ultra roto ni nada, pero me parece súper guay, tío, que sea un 0-3 que vuelve a la mano y que sea tan versátil. Me encanta porque ha pasado muy desapercibido, pero sí que es verdad que es el típico coste uno de amatista que de repente se convierte en uno de los costes uno con más valor para poder jugar. Y es que, bueno, pues recordemos que en amatista tenemos el Olaf, que es muy jugado. Tenemos el Guardia de Palacio, ese 1-4 con Vanish, que es súper jugado, también de las mejores opciones de coste uno. Luego tenemos el Rafiki y el Pulpito, también opciones súper buenas. O sea, tenemos el Diablo, que cuando es eliminado nos roba una carta con ese motorcillo de robo. O sea, es que los costes uno de amatista, ahí sí que no hay ningún tipo de rival para ellos. O sea, es claramente el color con mejores costes uno. Y Will the Wisp pues viene a reforzar a estos costes uno, que es verdad que tienes toda la razón, que mola un montón y incluso puede permitirnos aumentar el ratio de no entintables por esto mismo que tú comentas. Y es que si ves al el Will the Wisp como primer personaje de la partida, pues oye, tú lo juegas tranquilamente porque sabes que luego te lo vas a devolver a la mano y Sí, poder sí. entintarlo. Si le tiran una patada a esto, pues ya ves tú, no vuelve a la mano, pero que te gastes una patada en un 0-3, que es un coste 1, es que nunca lo van a hacer. Con lo cual es que es un personaje que va a estar todo el rato volviendo y Total. volviendo si quieres. O eso, simplemente una vez y lo mandas a la tinta. Súper versátil. Y encima en promo, que lo dan súper bonito. Pues totalmente de acuerdo contigo. Es una carta que para mí había pasado desapercibida por completo. De hecho, no creo que no la había leído hasta ahora, que la habías metido tú aquí en nuestra carpeta de Dropbox. Pero ostras, me encanta y claramente sí, la vamos a ver en muchos mazos con morado como coste uno genérico. O sea, por supuesto. Y me encanta que es una carta común. Y esta creo que también es tuya, porque yo la verdad que no soy muy fan de la familia Madrigal y sus personajes siempre me dan un poquito de pereza. Entonces eso también me A mí también, hace... ¿eh? Ah, bueno, pues a mí me hace, la verdad, yo creo, yo soy muy subjetivo a la hora de... Ah, es un Buddy, pues lo miro, pero es una Pepa Madrigal y bueno, pues aquí está porque tenemos que hablar de ella. ¿Qué pasa con esta Pepa Madrigal? Que la verdad yo sí que creo que es buena. Es una personaje de coste 3 no entintable. 3-4, un lore. Cuando la jugamos hacemos un dañito a todos nuestros demás personajes. Y luego, una vez durante nuestro turno, cuando quitamos un punto de daño o más de cada uno de nuestros personajes, robamos una carta.
Y sé lo que me vas a comentar, esta carta, emparejada con el gato, es una locura. Pues la cosa es que no es solo con el gato, que eso es lo bueno de esta carta. O sea, la cosa es que ahora mismo tenemos en el formato el gato, tenemos en el formato la bella, tenemos en el formato que van a meter la Luisa, que va moviendo daños de uno en uno también a ella, y luego si tiene tres o más los mueve todos a otro personaje. Tenemos efectos de curar, porque esto dice cuando quitas un daño, con lo cual efectos de curar que han sacado también de Familia Madrigal en azul también triggerean esto, y una vez por turno vamos a estar pudiendo robar carta. Entonces también nos pasa muchas veces que lo leí, me pareció muy interesante, que con el gato, en cuanto lo plantan en mesa, ya no se giran, ya no hacen nada, salvo que tengas una patada o algo, porque ya saben que vas a estar moviendo daño y demás, y entonces nunca consigues poner ese daño. Pero de repente llega Pepa y dices, ¡pum! Pongo un par de puntitos de daño en mis otros personajes, porque tengo un par nada más en mesa, y luego ya voy moviéndote ese dañito tonto mientras robo carta. O sea que es que está súper bien. Y luego eso, con Luisa, que ahora la veremos, simplemente pagas uno para ir moviendo ese daño y por ese uno mueves un daño, se lo quitas a tu personaje y encima robas carta ahora con esta de Ujú. aquí. Con lo cual, Vamos a muy ver guay. a, vamos a ver a Luisa, también te voy a dejar comentarla a ti. En este caso se trata de una de las legendarias de Amatista, también de la Casa Madrigal. Esta es la hermana fortachona, Luisa Madrigal, una 6-4 con Shift 3, que podemos pagar una tinta y mover un daño de un personaje nuestro a este personaje. Y entonces, si este personaje tiene 3 o más de daño, movemos todo su daño a otro personaje del rival. Con lo cual, un poquito el combo aquí sería, a lo mejor, poder shiftearla, pero que nos sobren otras 3 tintas para mover 3 daños a Luisa Madrigal, que los podría aguantar con esos 4 de vida, y en ese momento, boom, moveríamos 3 daños de golpe a un personaje del rival. Para mi gusto es una carta un poquito como que te hacen falta muchas cosas para hacerla funcionar, pero voy a dejar que tú la comentes, que estábamos ahí con la Pepa Madrigal y un poquito te he cortado, pues por si querías comentar junto con ella esta, que es su hermana. La cosa es que de por sí no parecería una carta tan buena, pero es que encima tiene un Shift Target que no lo he subido porque solo he puesto tres cartas, pero un Shift Target que es muy bueno también, que es un coste uno morado, por supuesto, entintable, y que es un 0-3 Challenger +2. Con lo cual, es un personaje muy decente porque es un personaje que sobrevive a tiros de Angel, a Fire de Cannons, a patada de 2 y demás, y que está metiendo presión para tradearte lo que haga falta, porque tiene 2 de ataque al atacar ella y 3 de vida, y que muchas veces puedes atacar con ella, dejarle ya 2 daños y shiftear esta, que es un shift 3 nada más, porque de normal es un coste 5 y ya entras con algún daño puesto en ella. Con lo cual eso está muy guay. Luego encima es un coste 5, pero que pega de 6 cuando entras. Si consigues hacer un shift, esto es un Maui. O sea, es un personaje que tiene 6 de ataque que entra pegando si has hecho el shift. Y luego el tema de ir moviendo daños está muy guay porque tú lo puedes ir haciendo poco a poco. Le quieres quitar un dañito tonto a un personaje tuyo que está desprotegido por lo que sea y se lo pones a ella y no tienes por qué triggerear que tenga ella 3 daños o más. Simplemente se lo has puesto a ella que está de momento enderezada y protegida y ya está. Y lo vas guardando para el siguiente momento. Y una cosa que se ha estado hablando en el tema de reglas que está muy guay para que lo sepa la gente es que tú puedes pegar con ella y tener 3 daños ya y puedes mover un daño con su habilidad y aunque tenga 4 daños, ella no muere porque salta primero la resolución de la habilidad antes de ver el Game State Check, que es cuando se ve si un personaje moriría por los daños que tiene, con lo cual puede llegar a mover hasta 4 daños sin morir. Lo que pasa es que de primeras, si tú le mueves un daño y ya tiene 3, no vas a poder moverle un cuarto porque ya salta la habilidad. Pero si tú pegas con ella y consigues que tenga 3 daños, puedes moverle un cuarto y no se muere y tú mueves 4 daños con ella. Con lo cual me parece un personaje que es muy versátil, que puede estar moviendo daños también bastante a menudo, como es el gato. Encima pega de 6. O sea, es un personaje que no creo que haya que olvidar. No creo que vaya a estar rotísimo ni que vaya a cambiar mucho el meta. Pero encima teniendo un shift target tan bueno y ella de por sí es un coste 5, 6, 4 que puedes activar en cuanto lo bajas si tienes más tinta, creo que le da la suficiente versatilidad como para que pueda llegar a ver algo de juego, no como igual un por 4 pero sí como una carta bastante versátil que encima triggería un montón de bichos madrigales de mover daños y de remover daños y de todo, que ha habido muchísimas cartas en este set.
Escucha, es muy loco lo que acabas de comentar de que sea capaz de, cuando ya tiene 3 daños, activar por una tinta el mover un daño y entonces mover esos tres o más, ¿no? O sea, ostras, impresionante. La verdad es que eso me ha dejado loco y es verdad que no había pensado en el Shift Target, tío. O sea, es verdad, porque al ser un coste uno con 3 de culo, tú ya puedes ir acumulando daño en él, a lo mejor tener 1 o 2 puntitos de daño y que cuando shiftees a Luisa, ya directamente por uno, a lo mejor moverle otro daño y ya mover esos 3 que tienes si tenías 2 de daño en el coste uno. O sea que es verdad que no es tan mala como yo había pensado. Ojito con los madrigales, porque para todos esos fans que están por ahí, que es verdad que no todo el mundo es tan asqueroso como tú y yo, que no nos gusta la familia Madrigal, hay un montón de fans de esta película y es verdad que, joder, que visualmente y tal es preciosa. Pues oye, que igual están de enhorabuena y por fin se abre un arquetipo de madrigales. Vamos a pasar, y esta carta la he querido incluir yo, como no, de Los Increíbles, uno de los personajes que más me molan de toda la peli, y es Dash Par, que es un coste 4 no entintable, 3 de ataque, 2 de resistencia, 2 de lore, que obviamente tiene Rush, pero es que no solamente tiene Rush, sino que este personaje puede cuestear el turno que es jugado, mecánica única, único personaje de la historia de Lorcana que puede hacer esto y como no, tenía que ser Daspar, que es el personaje más rápido de todo el lore de Disney y de Pixar. Simplemente comentarlo, creo que no le vamos a dar muchas vueltas a esta carta, al final pues bueno, creo que para cerrar partidas puede ser bueno, también es versátil porque te da esa opción de hacer rush en caso de que no estés intentando cerrar la partida con lore, sino responder a algo muy importante del rival porque sea él el que te esté amenazando con ganar, o sea que cartita que me gusta bastante en cuanto a esa versatilidad, es verdad que es un coste 4 no entintable, veremos cuánto llega a jugarse, pero ese efecto a mí me ha ganado, porque no hay ninguna carta que sea capaz de hacer esto, y ojito, mucho ojito, en este tipo de mazos de burn, con cobras, con rositas, con gathering para ganar 2 de lore directo, todo este tipo de cartas que te dan lore instantáneo al entrar, al final Dash es una carta más de ese estilo, o sea que tú puedes pagar 4 y ganar 2 de lore loreando con ella. A mí me gusta mucho, tú si quieres darle una pequeña opinión y Sí, vamos es que pasando. es bastante lineal esta carta. Lo único guay es que Sí. puedes tener algunas sinergias ahí más locas con el Olaf, devolviéndotelo para protegerlo y volver a ganar otros 2 lores. Se gira el turno que entra, con lo cual la Pocahontas puede lorear de 3 con él si no tienes otro personaje, porque lo bajas, loreas y luego te sumas otros 3 haciéndole target a él. Pero lo bueno es eso, que dejas un cuerpo que tradea bien porque tiene 3 de ataque y que encima puedes atacar con él, con lo cual es que ni siquiera estás obligado, si te ves por detrás, a ganar esos lores, sino que encima puedes dejarlo en mesa atacando a otra cosa, con lo cual, carta muy sencilla de entender y muy versátil, muy guay, me parece bien que sea no entintable, porque ya vimos toda la gente traumatizada que dejó la cabra de Merlín, con lo cual está muy curiosa esta carta y Sí, lo que tú dices, sobre todo en una PS así Burn, va a dar mucho juego esta carta. chulísima. Y luego el diseño con Dash corriendo ahí sobre la lava. ¡Buah! Lava Runner, tío. Es brutal, brutal, Y brutal. Es que me también la van a dar encanta. de promo, ojo. Ojito, es que me encanta Dash, tío. Me encanta. Yo creo que es mi favorito de los increíbles. Vale, pasamos y esta es la última carta amatista que queríamos comentar y es que aquí es mía también porque creo que es la carta que cierra perfectamente con esa Blancanieves legendaria y luego todos los enanitos que no hemos ido comentando, pero hay 7 enanitos nuevos, por supuesto, todos en amatista y esta carta para mí es la que hace que ese mazo tenga potencial. Se trata de Right Behind You, justo por detrás de ti. Es una acción de coste 3 entintable que nos dice que robamos una carta, como no, amatista, cualquier cosa nos roba carta. Y luego, si tenemos un personaje de Seven Dwarfs y una princesa, ojo, no tiene por qué ser Blancanieves, puede ser cualquier princesa, jugamos un enanito, un Seven Dwarf gratis. Entonces, un poquito, ¿cuál es el combo con esta carta, David? Que tú puedes jugar en turno uno un enanito de coste uno. De hecho, estaba Sleepy, que es un buen personaje de coste uno porque cuando es eliminado creo que nos robaba una carta, si no me equivoco, ¿vale? Sí, El pero solo Sleepy. si tienes otro enanito en mesa.
Si tienes otro enanito en mesa, es verdad. Entonces, bueno, pues tú puedes tener ahí un Sleepy o a lo mejor puedes tener el Happy, el coste uno vainilla con evasivo en nuestro turno, ¿vale? Luego en coste 2 en turno 2 puedes bajar una Pocahontas, que es una princesa, la amatista, por supuesto, y ya estaría activa la habilidad de Right Behind You para en turno 3 jugar esta acción, robar una carta y jugar uno de los enanitos más caros, que puedes plantar, por ejemplo, un Grumpy, que es un vainilla pero coste 7 con 7/7/2 de lore, que ojito a ver qué hacen con ese pedazo de personaje en turno 3. Es verdad que, bueno, pues llega Blarpel y te lo manda a mimir rápidamente, girándolo con una Elsa y cantándole un Into the Unknown. Pero, oye, me parece que en general es como una carta que de repente te puede dar un value muy loco si te sale el combo y que para mí merece la pena ya solo pensar en ella y en que se abra este arquetipo que te comentaba, porque es este tipo de cartas clave que te hacen decir, vale, es malo en general llevar enanitos en mi mazo, pero si tengo esta carta tan poderosa, coño, igual merece la pena construir un mazo de enanitos y probarlo porque si me sale la jugada, reviento. A ver, va a ser gracioso, pero eso, el high roll es muy alto, necesitas enanito en coste uno, princesa en coste 2, esto en turno 3, o sea, necesitas ya ver 3 cartas relativamente específicas, encima tener un enanito gordo que querer bajar, porque si bajas un enanito de coste 4, pero has pagado 3 de tinta en tu turno 3, tampoco estás haciendo ninguna cosa loca, y el problema es eso, que todos los enanitos son muy malos. No hay un enanito que sea la leche y encima van a rotar todos los enanitos de acero, con lo cual vas a perder bastantes enanitos una vez llegue el siguiente set. Y eso, bajar un vainilla 7/7 en el mejor de los casos, que sea lo potencialmente más fuerte que puedas hacer con este mazo, pues bueno, igual lo ignoras un par de turnos y te lo orea de un algo y luego lo tradeas o lo que sea. Entonces, pues me parece guay, pero me parecería guay si hubiese enanitos que fuesen decentes, ¿sabes? Es que no hay enanitos decentes quitando el dock, quitando un Sí, 7/7 vainilla y quitando uno que igual entra y da un lore a otro personaje. Entonces, claro, pero a ver, son malos por su coste, pues porque, a ver, tú un 7/7/2 de lore no lo quieres jugar normalmente porque dices, ostras, hasta llegar a 7 tintas, pero pues joder, si lo juegas gratis en turno 3 es loco, pero igual te digo, ese es Grumpy, pero luego tendríamos a Mudito, por ejemplo, que es un coste 6/3/8 con 2 de lore, que una vez durante nuestro turno, cuando jugamos una canción, gana más un punto de lore. O sea, si juegas a ese Mudito también es una locura, o puedes echar al campo a Tímido, a Bashful, que es el coste 5, es que los estoy mirando, ¿vale? Por eso me acuerdo ahora de ellos. Es el coste 5, que es 3/6/2 de lore evasivo. O sea, digamos que tendrías que llegar a jugar uno de esos de coste alto para que te rentara. Obviamente te tiene que salir en la mano, pero también recuerda que hay una princesa que nos ayuda a ciclar un poquito nuestra mano y que se puede meter en PS, que es la Mulan. Creo que este mazo tendrías que llevar 4 copias de Mulan y 4 copias de Pocahontas para intentar ver esta salida tan claro, agresiva. pero es que no ves Sí. esta salida y tu mazo es un ñordo Y más tu mazo grande es que- mucho o menor. sea, Sí, es sí. que no haces nada. O sea, Sí. tienes un montón de cartas inútiles que si las bajas 5 turnos antes, por supuesto hacen algo, pero que si no, simplemente, si no ves esta carta que es 4 cartas en 60, pues directamente tu mazo no hace absolutamente nada y encima el payoff ya te digo que tampoco estás bajando un bicho que te gane la partida. Bajas un algo que llega a Blarpel, te lo entinta y sigue con su plan de partida, por ejemplo, y dices, ah, bueno, pues ya está, en todo lo que se basaba mi mazo, encima he hecho el high roll enorme, que de por sí ya no es tan probable, porque igual eso, no sé, lo estuvimos viendo, igual era un 50 o 60% algo así, de tener princesa en turno uno o 2 y enanito en turno uno o 2 y esta carta, y de repente Y te lo luego entinta. además un enanito de coste alto que quieras jugar. O sea, son muchas condiciones, pero tío, a mí me apetece probarlo. Pues Y ya está, además, cada uno tiene que ser feliz, tío. obviamente va a ser menos poderoso que un PS estándar, que es como el PS es como el arquetipo más estable que existe, ¿no? Y es como, vale, lo que quiero hacer es esto y lo hago y pongo personajes fuertes. Aquí, claro, estamos yendo a personajes mucho más débiles, pero ya le sumas el dock, que la Blancanieves te puede devolver el dock. Le pones a lo mejor un par de copias o tres tontas del genio de Boost. Tal. O sea, como que tienes el plan de te lleno con el enanito grande o pues te voy poniendo cartas agro y entonces al Blarpel me lo voy a merendar por otro lado, ¿vale? O sea, Sí, pero yo son dos planes de partida
muy diluido porque quieres llevar el otro plan también, o sea, no. Sí. Bueno, no sé, yo lo veo, es que ahí está, tío, no sé, la Pocahontas, tal, por sí misma es buena carta, lo he demostrado. Yo creo que puede funcionar y al final el 1, 2, 3 patada lo vas a tener igual. Si me Entonces, ganas un día jugando este mazo, grabamos un reel para el Instagram de Viglianos comiéndome una carta de esta, de Raid Definder. perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, guardaré una de estas que seguro que tengo repes para hacértela a la boloñesa, David. Ya verás, te la vas a tener que comer. Vamos ya con el último color de esta parte uno porque ya llevamos 1 hora y cuarto y solo 2 colores. Somos absolutamente lo peor. Así que vamos a comentar rápidamente las cartas Esmeralda y vamos a dejar el vídeo por aquí. Obviamente tendremos la parte 2 comentando los 3 últimos colores. Y creo que esta carta RC, creo que la he puesto yo. Sí. Vale, os comento, se trata de un aliado, un juguete y además un Racer. Ojito, el tag de Racer, ¿vale? RC, Remote Controlled Car, coste 1, entintable, 3-2 con 2 de lore. Ojito esas stats para un coste 1, pero obviamente tiene que tener un downside porque encima es entintable. Y es que tiene las baterías bajas. Este personaje no puede cuestear o challengear a no ser que paguemos una tinta. Y entonces tenemos que pagar esa tinta cada vez. Es decir, que no es como los personajes de Boost, que si pagamos una y tiene una carta debajo ya puede hacerlo, sino que cada turno que queramos hacer algo con él, tenemos que pagar una tinta. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me parece buenísimo. Porque no me importa en los primeros turnos, normalmente de hecho esto es así, tú no quieres exponer a tus personajes a un trade value. Entonces, bueno, pues si los primeros turnos yo estoy jugando cositas, no voy a pagar esa tinta para no girar a RC y ya cuando veo que me renta ir girándome, pues pago tintas y me voy girando y ganando lore y encima es un 3-2 que se va a llevar algo por delante fácilmente. O sea, a mí me gusta muchísimo, encima es un juguete. Hemos hablado ya de ese posible arquetipo de juguetes, pues este es otro de los colores que tiene juguetes. Vamos a ver juguetes esta temporada en ámbar, en esmeralda y en rubí. Y este es uno de los juguetes esmeralda. A mí me encanta, es verdad que es una carta, como todas las cartas esmeralda, así un poco raruna, ¿no? Eso de tener que pagar una para usarla, pero esas estadísticas están loquísimas. ¿Qué me comentas de esta carta, David? ¿Te gusta? A mí me parece muy versátil, tío. Yo la hubiese metido, pero me la quitaste. Así que la contaremos como que la hemos puesto los dos. Esta carta, tío, un 3-2 que lorea de 2. A mí el lore me es un poquito más indiferente. Yo lo comparo más, pues eso, con un Garfio, con un pulpo, que simplemente va a estar siempre ahí pegando, si hace falta, cuando tú lo necesites, pagando esa tintita extra. Y si no, siempre va a estar amenazando con poder pegar. Pero lo bueno, a diferencia de Garfio y del pulpo, es que luego ellos te lo tienen que tradear de vuelta y sigue teniendo 3 de ataque, porque simplemente no puede cuestear o challengear si no pagas, pero si está girado el rival, tú no tienes que pagar nada para que tenga los 3 de ataque y va a intentar quitárselo de encima. Y lo bueno es eso, que en el late, pues si te sobra alguna tinta y estás por encima de mesa, pero eso es lo más secundario me parece a mí, pues encima te lorea de 2. O sea, me parece una carta demasiado versátil, tío. Para mí esto era una no entintable de cajón, pero la han hecho entintable, con lo cual yo creo que esto va a haber muchísimo juego, pero eso, no, para mí no tiene un enfoque agro, porque para mí agro tiene que ser súper eficiente con las tintas y con este personaje no lo puede ser. Para mí tiene un enfoque muchísimo más midrange o de control. Es un personaje con muchísimo value, que eso, siempre estás planteando esa agresión de poder plantar un 3-2 que va a tradear muy bien a personajes rivales, pero tú eliges cuándo realmente vas a tenerlo activo, pero de primera solo has pagado una tinta. En cambio, por ejemplo, el Flynn Rider que sacaron, el set pasado, no, el anterior creo que era un coste 1, 1-2, y que si hacías boost de 2 se ganaba esos 2 de ataque y ese lorecillo extra, y se convertía en esto básicamente, pero en total tenías que Exacto. pagar 3 tintas, y ese sí que era más agresivo, porque querías hacerlo en turno 2 pero no podías jugar nada más y ya lorear de 2 todo el rato. En cambio, eso, yo este lo veo súper versátil porque siempre va a tener esas estadísticas y tú eliges cuándo utilizarlas. Pero eso, el lore para mí es lo más secundario de esta carta completamente, que lo hace más versátil todavía, por supuesto, que en late puedas gastar esa tinta extra para ganar esos 2 lorecillos, pero de primeras simplemente es un coste 1 que tradea de locos y que encima si se queda girado y sobrevive al trade, el rival
tiene que quitarse de encima y va a seguir pegando de 3, con lo cual, loquísima esta carta, tío, es una común. Sí, estamos completamente de acuerdo. Para mí, staple de coste uno en Esmeralda, igual que comentábamos que los costes uno de Amatista en general son los mejores, pues yo creo que fácilmente podemos decir que aquí tenemos el mejor coste uno actualmente del core en Lorcana. O sea, a mí me parece que ese 3-2 amenaza un montón, como tú mismo has dicho, pero es que luego esos dos de lore hacen que esto sea un top deck muchísimo mejor al final de la partida, que muchas veces ya sabemos que estos costes uno a lo mejor no queremos llegar demasiados en un mazo midrange o sobre todo en mazos más de control porque acabamos top deckeando estos costes uno y es como, bueno, pues te bajo un Garfio, ¿no? Cuando no he visto nada, pero es que ver un 3-2 con 2 de lore, ostras, me puede ayudar muchísimo a cerrar la partida o pues eso, a que sobreviva porque ya con esos 3 de ataque no lo puede tarjetear una Sisu, no lo puede tarjetear uno de los nuevos Brawl, estos que vamos a ver, etcétera. O sea, me Claro, parece, me parece una carta que claramente sí podríamos, si hiciéramos un tier list de cartas por coste y únicamente por su valor intrínseco, para mí RC sería de los mejores costes uno. Igual que, por ejemplo, mucha gente está un poquito hypeada con el coste uno este de acero que salió el Gantu el set pasado, que era un 3-3, ¿no? Que dices, joder, un 3-3 en coste uno, pero es que su downside es muy negativo, tío. El jugarlo y tener que descartarte una carta muchas veces te va a briquear la mano, especialmente on play, que necesitas, normalmente incluso necesitas ese genio en turno 4 si quieres cantar la patada para no briquearte, o sea, es así, pues ya empezar con una carta menos hace que aunque tengas ese potencial de tener un 3-3 no merezca la pena y de hecho ha sido una carta cero jugada. Sin embargo, esa tinta suelta no te importa. Si necesitas responder a algo, la vas a usar y vas a ir menos a tempo. Y si no, simplemente vas a reservar a RC para utilizarlo cuando quieras, pero se va a quedar ahí sin exponerse. Pero tú has pagado solo uno y ya tienes ese 3-2 con 2 de lore. Así que estamos completamente de acuerdo. Para mí, Staple en Esmeralda me encanta. Además, su diseño tiene como súper sentido también nuevamente en Toy Story. Este personaje que era súper rápido y súper molón, pero que se podía quedar sin batería. Así que le tenemos que enchufar esas baterías. Y vamos con otro juguetito de coste 3, en este caso Esmeralda, y se trata de Lenny, los binoculares de Toy Story. Fijaros qué mono, mirando cómo vuela Buzz Lightyear, que se ve reflejado ahí en las lentes. Se trata de un personaje que tiene unas estadísticas pues bastante pochas, no nos vamos a engañar, es un 0-2 con 1 de lore, pero no lo queremos por sus estadísticas, sino por su efecto. Cuando lo jugamos, un oponente pues, revela su mano y descarta una acción de nuestra elección. Fíjate lo heavy que es esto en comparación con el Mowgli que el rival elige o en comparación con la Úrsula que solo podemos elegir una canción. Aquí podemos seleccionarle cualquier acción y somos nosotros los que decimos no, 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 te quitas esta. Es verdad que es un coste 3, pero es entintable. A mí me parece una carta muy buena. Y luego además un segundo efecto, una vez durante tu turno, cuando juegas una acción, puedes poner de pie este personaje. Bueno, pues no nos olvidemos de que es un coste 3 y por lo tanto pues hay un montón de canciones de coste 3. Si estamos pareándolo con Ámbar puede cantarnos una cute de Muti y se pone de pie. Si estamos pareándolo con Steel puede cantar una patada y se pone de pie. Bastante versátil este personaje. Fíjate que son dos efectos que parece que no tienen mucho que ver uno con otro, pero ya. oye, así son las cartas Esmeralda. A veces tienen efectos completamente random que, oye, pues que deciden, no sé, ponerlos ahí. ¿Qué opinas tú de Lenny, tío? Yo me parece una cosa o sea, muy mona, muy chula, la dan de promo también, o sea, qué maravilloso. Y diferentes cosas que se me ocurren. Lo primero, juguete, y el propio mismo canta el Hay un amigo en mí. Con lo cual, increíble porque sinergia loca que tiene ahí, que puedes coger más juguetes y demás. Encima quitas una acción de tu elección al rival, con lo cual muy guay para quitarte patadas, para quitarte lo que sea. El problema es que tiene dos de culo, con lo cual tenemos muy presentes a Angel, que puede responder bastante fácil a este Lenny. Y luego una cosa muy guay, que yo creo que hay gente que ha obviado un poquito, pero está gracioso, es que dice literalmente una vez por turno, cuando juegas una acción, puedes enderezarla. Con lo cual, no tienes que jugarla con él, no tienes que cantar con él,
y no te dice que no puedas lorear otra vez. Con lo cual, es una cosa que es así un poco de nicho, pero que tú puedes lorear con él, cantar otra cosa o jugar una acción normal, lo enderezas y vuelves a lorear con él. O sea que puedes tener pseudo 2 de lore con este personajillo que encima le ha quitado una acción. O sea que es un personaje súper versátil. El hecho de que le quites algo al rival, conozcas la mano, sea entintable, se enderece, te pueda cantar 2 veces o simplemente cantes una vez y lo dejes enderezado para protegerlo, porque quieres seguir cantando luego con él sin desproteger a tu cantante. Entonces, me parece una carta súper guay, muy curiosa, muy bien diseñada. Tampoco me parece rota, por el hecho eso de que puedes responderlo de diferentes maneras y es un 0-2 nada más. Pero muy, muy guay el concepto de esta carta, tío. Creo que va a haber mucho juego. Ámbar Esmeralda, nuevos perritos post rotación, lo venimos diciendo, ese mazo de juguetes que se avecina. Y aquí estamos viendo RC, un pedazo de coste 1, Lenny, este personaje que nos va a descartar cartas de la mano del rival, muy versátil. Pero vamos a pasar completamente de película y es que en este set 12 nos han traído nuevamente cartas de Atlantis y aquí vemos la primera que vamos a destacar, que se trata del protagonista de Atlantis, Milo Touch, un personaje de coste 7 entintable, 5-5-3 de lore, unas stats bastante buenas, pero es verdad que es de coste alto, pero va a tener guard, o sea que ojito porque un guard que lorea de 3 ya es bastante bueno, pero además es que tiene dos efectos que para mi gusto lo hacen una de las mejores cartas que puede entrar en core en mazos verde ya previos, como el verde azul, y es que cuando jugamos este personaje podemos descartar una carta para devolver un personaje del rival a la mano y al final del turno, si dos cartas o más se han puesto en nuestro descarte, robamos una carta. O sea que digamos que si utilizamos a Milo Tac en tempo, descartamos una carta que no queramos, devolvemos algo al rival y luego o bien hacemos un trade con otro de nuestros personajes que se va al descarte o cantamos algo con otro de nuestros personajes y por lo tanto esa acción se va al descarte, hacemos algo más ese turno, podemos al final de turno recuperar, digamos, esa carta, o sea que nos estaría haciendo un pseudo filtrado de descarto robo, ¿vale? O sea que me parece una carta bastante, bastante interesante y poderosa y luego, como decimos, es un guard que te va a asegurar cantar al siguiente turno, ayudándote con un potencial under de sí, o lorear al siguiente turno, que no olvidemos que tiene 3 de lore, o pues hacer un buen challenge porque al final tiene 5 de vida. Una carta muy interesante que para mí sí que va a entrar en ese arquetipo verde-azul de co-control que todos conocemos. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de esta carta. Y es que, o sea, no sé muy bien, me parece una carta muy fuerte, tío. O sea, le han Sí, metido sí. como demasiadas cosas a una misma carta. Me recuerda, en cierto sentido, al Maui Tiburón, porque ya simplemente dices, por 7 entintable un 5-5 Warlore de 3, ostras, ya es un vainilla relativamente decente. Claramente no te renta meterlo en un mazo porque es un coste 7, ¿qué tal? Pero ya te planteas y dices, ostras, ¿esto cómo me lo responde el rival? Pero luego encima puedes descartar algo para devolverle a la mano al rival. Una cosa que dices, ah, mira, pues encima es versátil. Pero es que luego dices, al final del turno, si dos o más cartas han ido al descarte, robas carta. Con lo cual, él mismo se puede activar relativamente fácil el turno que entra. Pero es que no hay que olvidar que esa segunda habilidad es cada turno. O sea que cada turno tú puedes seguir haciendo cosas. Este bicho es un token en mesa que está con War que no te van a poder quitar. Y vas a poder ir robando simplemente por ir avanzando tu plan de partida. O sea que es que no es Escucha, solo tío, lo que que no me entra. había dado cuenta que era cada turno, tío. Claro, Que es que es estaba. al final del turno, si has Que yo estaba descartado dos o más pensando que era cartas, al robas. final del turno que lo jugabas. No, Es no. que es. Vale, o sea, yo ya pensaba que esta carta era buena y que iba a entrar. Y no me había dado cuenta de que esto es cada turno. O sea, está loca esta carta, tío. Claro, entonces mucha gente lo compara con el Basil, pero claro, o sea, en el Se sentido de lo que, come. de que es mejor que el Basil, pero es Sí. que eso, el Basil es que no tiene nada que hacer contra esto, porque No, tenía no, se lo come. menos vida, no tenía ward, loreaba de uno menos, encima simplemente era cuando cuesteaba, lo desprotegías y entonces el rival ya descartaba Descarta. una carta al azar. Pero aquí es Mm. que no tienes que desprotegerlo, se protege él solo porque tiene ward. Cada turno te puede dar robo. Y cuando entra también le devuelves un personaje al rival a la mano y por si fuera poco lorea de 3. O sea, es una santa barbaridad de carta que seguramente solo va a entrar en azul-verde, porque es el único mazo que puede llegar a bajar esto medianamente consistente. Pero qué pedazo de carta para azul-verde, tío.
Nada, tío, yo no sé quién oí por ahí a alguien diciendo su opinión de que este era un set de relleno, que era como Jafar, como el set 8 pre-rotación, que no iban a ser relevantes las cartas. Mira, o sea, estamos viendo unos cartonacos que van a entrar ya en este último set con el power level que tenemos ya en Core, porque después de estos últimos dos sets, sobre todo el set 10 y el set 11, se ha llenado todo bastante de power level, tío, y tenemos mazos ya muy eficientes, esa Blarpel tan eficiente de removal, esos perritos, pues estamos viendo cartas que van a entrar con ese Buddy tan loco, con este Dale tan original, no sé, SRC que acabamos de decir que es el mejor coste uno que vamos a tener en el juego, este Milo Tac que claramente va a entrar a reforzar ese arquetipo de control, no sé, estamos viendo cartas que van a entrar en Core ya en este set 12 y que claramente, o sea, este es de los mejores sets para poder hacer acopio, digamos, de nuevas cartas base de cara a la rotación. O sea, a mí no me parece para nada un set de relleno, me parece un set con cartas que tienen mucho sentido y es verdad que en algunas se les ha podido ir un poco la mano, pero como son varias, pues lo que comentábamos, ¿no? El Buddy duele mucho que el rival te lo haga en contra, pero oye, si vemos otras cartas que también están así de locas, como este Milo, pues como que le dejas un potencial comeback al rival, a lo mejor de decir, oye, pues yo tengo mi Milo con Ward y no me vas a poder hacer nada, y al turno siguiente, como tiene Ward, te voy a cantar Under de sí y se te van a ir todos los juguetitos para abajo, ¿no? O sea que, ojito, ojito, porque este Milo, claramente sí. O sea, para mí ya era de las mejores cartas del set y no estaba pensando en el value largo plazo que te da, porque es todos los turnos, tío, lo que has comentado, brutal. Menos mal que hacemos este podcast juntos, David, porque yo sin ti nada, no podría hacerlo. Vale, y pasamos a la siguiente carta Esmeralda, que esta creo que la quisiste añadir tú, este Buzz Lightyear, pero creo que básicamente porque yo te quité las mejores. O sea, básicamente las tres que has puesto tú las quería poner yo. Entonces, yo he tirado en el color verde un poco más por lo original. Vale, Entonces, pues te dejo que la comentes tú, este Buzz Lightyear. tenemos un bus que es un coste 3 en tintable 4-2 y tiene dos habilidades que la verdad me parecen bastante decentes. Entonces, no es ninguna carta rota ni mucho menos, pero yo creo que puede llegar a ver su value en ciertos mazos. La primera nos dice que si pagamos 2 de tinta o menos para jugar un no personaje, véase un ítem, una acción, una canción cantada, da igual el coste de la canción, como no has pagado tinta, también triggerea esto, robamos una carta y descartamos una carta. Con lo cual esto te va a estar looteando, que se llama el robar y descartar, muchos turnos si vas teniéndolo en mesa, según lo que vayas jugando, que juegas acciones, que juegas canciones o algún ítem, pues te va a venir bien ese filtro en la mano. Y luego tiene una segunda habilidad similar, pero con personajes, que si pagas 2 de tinta o menos para jugar un personaje, pues en este caso hace otra cosa, que es que hace un daño a un personaje enemigo dañado. Entonces, me parece una carta que no es loca en ningún sentido, pero, pues bueno, es un juguete, es un héroe, es un 4-2, es intentable, bastante versátil, y que si lo vas teniendo en mesa y vas pudiendo hacer su efectillo de lootear o de ir rematando a algún personajillo rival, pues oye, está decente. No creo que sea loco, no creo que vaya a haber mucho juego, pero me parece una carta con un diseño bastante chulo, pero que no me gusta nada, tío. Eso es lo que más me fastidia de esta carta, que le hayan puesto 2 de vida. Hmm. Porque va a morir a demasiadas cosas, sobre todo, lo de nuevo tengo que mencionar siempre porque es muy presente en el meta, esa Angel puñetera, que se juega tanto en PS, en Stilson e incluso en Azul Acero, que es muy fácil de matar, tío, incluso aunque no lo quieras girar. Entonces, me mola mucho el value que te va dando esta carta, pero es muy frágil. Entonces, pues Sí, bueno, igual después de rotación puede llegar a haber algún tipo de juego en algún mazo verde morado o algo que tenga ahí cierto midrange y que vayas haciendo cositas. Pero me parecía una carta eso, con un diseño muy chulo, pero que le ha fallado la vida, tío. Es lo que me ha dolido mucho. sí, entiendo que no la quieran hacer una 4-3 porque al final las vainillas actuales del Orcana, pues por ejemplo esa Bagheera es una 3-4-4 con un lore, pues este al tener dos efectos le quieren Mm. quitar 2 puntos de estadística. Entonces entiendo que no quiera ser una 4-3, pero debería haber sido una 2-4. O sea, probablemente 4 de vida y 2 de ataque, o incluso me parecería mejor una 3-3, fíjate, repartir esos Sí, 6 puntos de estadística de esa manera para que tenga un poquito más de resistencia, porque al final 2 de vida estamos hablando de que fallece demasiado, con esa Angel que está tanto en el meta, o incluso un simple cañón,
o girarlo y que nada, te lo puede responder un pulpito sin que lo chetes demasiado solo con el robo del turno. Es demasiado, demasiado frágil y por eso creo que no va a llegar a ser jugada y me da muchísima pena porque creo que es de mis cartas favoritas en cuanto a diseño gráfico de esta expansión. O sea, ver ese Buzz Lightyear ahí dándose al láser de cara, volando por la jungla, mola un montonazo y además los dos efectos tienen pues bastante que ver con lo que nosotros visualizamos a Buzz Lightyear, que es como mm, pues un juguete como súper versátil que se le da bien todo. Siempre en las películas él es el que más ágil es, el que más inteligente es, piensa siempre, podemos hacer esto, lo otro, venga tal, val, voy volando aquí, soy capaz de llegar hasta el infinito y más allá. Entonces, pues mola que tenga ese efecto tan versátil de, oye, pues cuando pagamos poco por jugar un no personaje pasa esto, pero cuando jugamos un personaje pasa lo otro. Una Claro. pena que los desarrolladores no se hayan dado cuenta de que esta carta no va a ser jugada por el meta en el que estamos y es que esos dos de vida hacen que se pueda ir con un soplo de aire. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente carta. Ojo, 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 la carta más porque... controversial del set y yo vengo Exacto, aquí a defenderla de manera no irónica. exacto, exacto. Es una Tenemos carta que, ojito, sí, sí, te dejo comentarla. The Queen, la Devious reina, Disguise. que es un 4 entintable 5-3 y que tiene los dos siguientes efectos. El primero es que cuando lo juegas puedes robar una carta, muy importante el puedes, si lo haces cada oponente gana 2 de lore. Y tiene una segunda habilidad que es que mientras un oponente tenga más lore que tú, este personaje gana más 2 de lore. Entonces, ojito, ojito porque no es una carta tan muerta como parece. Es un coste 4, 5-3 que cuando entra te puede dar un robo que muchas veces no te importa darle 2 de lore al rival según el tipo de partida. Con lo cual, estamos hablando de una especie de genio entintable 5-3 que encima, si robas y le das los dos lores al rival, es bastante sencillo que se active su segunda habilidad, que es que lorea de 3 mientras el rival tenga más lore que tú. O sea que ojito, porque esto claramente nunca va a quitar a un genio de un mazo, pero los genios rotan dentro de nada. Y es un coste 4 entintable que te da robo cuando entra y que potencialmente puede robar, puede lorear de 3 siendo un 5-3 que tradea súper bien. O sea que mucha gente ha catalogado esta carta como la peor legendaria del juego y a mí me parece una carta bastante versátil porque lo más importante, tío, es que dice que puedes robar una carta y si lo haces, cada uno de tus oponentes gana 2 de lore. O sea que si tú te ves en una mala posición de que el rival ya está 10, 12 de lore, demás, tiene presión en mesa y tal, tú no tienes por qué robar carta y darle 2 de lore al rival y estás plantando por 4 un 5-3 que lorea de 3. Porque si no le quieres dar lore al rival, seguramente sea porque tiene más lore que tú y tú quieres intentar controlar un poco la mesa, con lo cual es muy probable que esto sea un 5-3 lore 3x4 entintable. Y si no, simplemente lo juegas en curva y le das 2 de lore al rival, pero estás robando carta y plantando un 5-3 en mesa que igual hasta con esos 2 de lore que le das, lorea de 3. O sea que ojito con esta reina, que no es ni mucho menos una carta que tengas que pasar por alto, porque tiene habilidades muy curiosas y muy decentes para un coste 4 entintable. Ojo. Yo fui de los que no lo veía claro, pero es verdad que tiene esa circunstancia. Es decir, si tu oponente te va ganando el lore, tú no vas a robar con ella y estás plantando eso, estás plantando un 4-5-3-3, que es increíble. Pero es que si vais en una fase estática y muy parecidos el lore y a lo mejor tú eres el mazo agresivo y muchas veces tú a un mazo de control te da igual que gane lore en early, oye, pues tú robas carta, que eso es una ventaja tremenda, y encima le das esos 2 puntos de lore para a lo mejor que te adelante de forma momentánea y luego cuesteas con todo y normalmente una carta tan poderosa te va a cuestear una vez, una carta de 3 de lore normalmente no te va a hacer 2 quests. Y oye, si el rival te la quiere responder con un challenge, algo se va a llevar por delante. Y si no, si luego pierde esos 2 de lore extra, a lo mejor eres tú el que la quieres estampar para reventar algo del rival que te esté amenazando. Un Hades que ya haya hecho su entintado y esté ahí con sus 6 de vida, pues a lo mejor lo rematas con una reina de estas. Es verdad que, Muy ojo, versátil.
No, a mí nunca me pareció la legendaria peor del juego, para nada. O sea, hay legendarias muchísimo peores que esta. Pero tampoco me parecía una carta que fuera a ser jugada más allá de a lo mejor pues ser curiosa, porque siempre las cartas que lorean de tanto potencialmente, oye, pues apetecen probarlas, pero es verdad que tiene sentido lo que dices. Es una carta que te va a dar ventaja normalmente porque como te deja elegir, vas a elegir lo que sea mejor para ti. Es una carta muy curiosa, muy curiosa. Sí, sí, me acabas de abrir un poquito los ojos, o sea que me alegro de que la hayas incluido. Sí. Yo eso, sobre todo porque oía mucha gente hablar cosas muy malas de esta carta y por supuesto no es una carta rota ni nada, pero ojito, que es que encima los genios se van dentro de nada. Y claramente no es comparable con un genio, pero es que encima es entintable. Y ese coste 4 que te entra robando y que encima mete presión de lore y encima si te atacan tradea bastante bien. Ojo, porque no hay que pasar por alto esta reina, que yo creo que puede dar algún susto a alguna persona que ni se haya leído casi la carta porque ha dicho vaya truño y de repente se la encuentre en un rival ahí en la mesa y diga, ostras, pues me ha ganado la partida esta reina de rival. Sí. Muy chula, la verdad que las cartas verdes lo que decimos, o sea, parecen las más random a veces del Lorcana y esta legendaria, bueno, lo que también es increíble el diseño gráfico, o sea, con esa reina malvada ya convertida en bruja fea y con toda su maldad saliendo por su aspecto físico, con esa manzana que está cogiendo con la mano, con el veneno en forma de calavera, es brutalísima, brutalísima en cuanto a diseño. Y vamos ya con la última cartita Esmeralda, que también la has querido resaltar tú, así que te dejo a ti, David, que la leas. Esta, tío, yo qué sé, es el brazo de Bus. Yo quiero crear un mazo de ítems, tío. El problema es que en Core yo creo que está muy complicado, pero esto para Infinity seguramente entre muy rico. Es un coste 2 entintable, que lo que dice es que si un personaje llamado Buzz Lightyear ha sido baniseado este turno, ojo que no dice que tenga que ser tuyo, puedes incluso matar un Buzz del rival, puedes jugar esta carta gratis, pero bueno, que es un coste 2, y lo interesante sobre todo es la segunda habilidad, que es básicamente una linterna, pero para acciones o ítems. Dice que si lo giras puedes pagar 1 de tinta menos para la siguiente acción o ítem que juegues este turno. Con lo cual, me parece un ítem, tío, muy guay, muy versátil. El problema es que ahora mismo no hay ítems y cosas muy decentes en Core, sobre todo tras la rotación. De momento sí, con Tamatoa y Oswald y alguna cosa, pero igualmente está complicado. Pero tío, es una linterna entintable para acciones o ítems, que encima puedes hasta llegar a jugar gratis. Entonces me parece una cosa bastante chula y que de momento yo no creo que vaya a haber juego, pero yo me voy a empeñar en intentar que vea juego, tío, porque me parece muy guay el hecho de que sea una linterna para otro tipo de cartas y que encima sea entintable y que te pueda ayudar y tenga sinergia con los propios ítems porque de por sí es un ítem, con lo cual ojalá saquen alguna cosita más de apoyo a ítems porque ya hay ciertas cositas que pueden dar sustos y esta carta puede haber juego porque para mí es como mi pet card, es como la carta que yo quiero hacer funcionar de este set, aunque sepa que no y me voy a estampar contra una pared. Me gusta mucho, tío, y encima eso, son acumulables, que tú puedes bajar más de estos porque se descuentan entre ellos, tú puedes pagar uno menos para el siguiente brazo de bus y bajarlo también en un turno 3, con lo cual puedes acumular 4 de estos en mesa y ojito, que de quitarte 4 de coste a acciones o a ítems, ojo, claramente es un escenario muy idílico tener 4 de estos en mesa, pero aunque te reduzcas un par de coste de vez en cuando a una acción o alguna cosa, puede ser bastante interesante, tío. La verdad es que es una carta interesante, original, nuevamente con verde. Parece que las cosas más originales de Lorcana salen en este color. Pero te voy a decir una cosa, David. Yo te quiero mucho, lo sabes, pero si me ganas con este mazo, igual que tú te vas a comer la carta de Blancanieves, yo me como el brazo de Bus. Y te lo digo tranquilamente, que si me ganas con un mazo con el brazo de Bus, yo cojo y igual es poco común, y nos guardamos una y yo me la como con una buena boloñesa, ¿vale? Tenemos que jugar, tío, una partida showcase, grabarla tú contra mí en persona, tú jugando enanitos y yo jugando ítems, tío. Ya es el duelo epiquísimo, porque ya hay uno de los dos que va a tener que comer una carta. El duelo definitivo del set 12, chavales, va a ser arquetipo de Blancanieves 7 enanitos versus arquetipo de ítems de brazos de Bus.
Bueno, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, que no está nada mal. Llevamos 1 hora 45 batiendo nuestro récord. ¡Qué barbaridad! ¡Qué peladas! ¡Qué peladas! Yo no sé cómo nos aguantáis, chicos. En fin, no nos aguantamos ni nosotros mismos. Como digo, lo vamos a ir dejando por aquí, que ya nos quedan pues los siguientes 3 colores para comentar en la parte 2 de este vídeo, que subiremos no tardando mucho, porque al final pues llegan las presentaciones y queremos que tengáis nuestra opinión preset, para que no digáis que hemos contado con ventaja de jugar con las cartitas nuevas ni nada. Así que bueno, pues despedimos el episodio, ¿no, David? Ha sido un placer estar por aquí, madre mía, espero que alguien llegue hasta el final, pero la verdad es que lo dudo viendo todo lo que hemos hablado. Gracias por aguantarnos, somos unos pesados, pero nos encanta analizar cartas y sois los mejores por venir aquí al podcast cada vez que lo subimos. Pues sí, esto ha sido todo por hoy. Yo soy Darius. Y yo soy YouTube. Esto ha sido un nuevo episodio de Tertulia Bigliana y nos vemos próximamente en probablemente una semana. Chao.